Introducción al tema de inteligencia artificial y a sus connotaciones. La economía mundial, como saben ustedes, se encuentra hoy a las puertas de una revolución sin precedentes. La informática y la inteligencia artificial han empezado a transformar el mundo tal y como lo conocemos y eso requiere de un cierto proceso de ajuste en nuestra sociedad. El mundo, o la historia económica del mundo, ha alternado épocas donde las mejoras son incrementales con otras épocas donde ha habido descubrimientos o circunstancias que han cambiado totalmente la forma en la que el mundo fue después de ellas. Estoy hablando de cuestiones como la navegación, como la máquina de vapor o como la electricidad. Y parece innegable que la inteligencia artificial se va a unir a esta lista. Al igual que pasó con sus predecesoras, esto no quiere decir que de la noche a la mañana nos hayamos despertado con unas capacidades que antes no teníamos. Los principios básicos y los algoritmos básicos de la inteligencia artificial están ahí desde los años 50, que es cuando nace la disciplina. Pero es ahora cuando se conjugan pues, la madurez de la tecnología, la capacidad de cómputo, los datos para hacer ese cómputo, el precio que nos cuesta hacerlo y la demanda para hacerlo. Y todo eso ha hecho que surja con esta fuerza la inteligencia artificial. La revolución de inteligencia artificial con respecto a las anteriores que he comentado tiene dos características que yo creo son distintivas. Una es la escala, y eso es porque este mundo está interconectado a todos los niveles, y la otra es la velocidad. Todo va mucho más rápido. Como consecuencia, nuestra sociedad está sufriendo unos cambios bastante importantes y, de alguna manera, podemos intuir que existe un grado de automatismo que todavía no hemos alcanzado. Para nosotros, como individuos, está claro que la inteligencia artificial ya ha llegado a nuestras vidas. Todos nosotros estamos usando inteligencia artificial. Seguro que ustedes pues, compran en Internet productos que les ha recomendado el sitio donde están comprando basándose en el historial de sus compras. Si tienen Netflix, HBO o Movistar en casa, pues estarán consumiendo contenidos que les son recomendados también. Si tienen un móvil, pues estarán pagando el parking o la factura del restaurante también con su móvil. Seguramente utilizarán San Google Maps. O estarán hablando con Siri o con Cortana para organizar su agenda. La inteligencia artificial tiene muchos otros usos. Está en la industria 4.0, en la salud, en otro tipo de industrias, en la educación. El potencial de la tecnología es ubicuo y por esa razón la inteligencia artificial es uno de los principales motores de cambio en esta revolución industrial, la cuarta revolución industrial, que nos está llevando a lo que se llama la sociedad 4.0 y hace 2 días leí la 5.0, o sea que vamos a mucha velocidad aquí. El impacto económico de la tecnología es muy fuerte. Se estima que en el año 2030 estaremos hablando de unos 33 trillones de dólares y también se estima que el empleo que se creará neto será positivo. Tendremos alrededor de unos 12 millones de nuevos puestos de trabajo. Pero, ¿cómo van a ser esos nuevos puestos de trabajo? Pues claramente la gran mayoría de ellos serán con un perfil tecnológico, ¿no? Estaremos hablando de disciplinas relacionadas pues, con la informática, con las telecomunicaciones o con la ciencia y la ingeniería de datos. Pero no solo eso, también van a ser importantes muchas características o muchas cuestiones que consideramos quizás más genéricas y que no hemos cuidado tanto en nuestro sistema educativo, pues como la inteligencia emocional, la creatividad, la imaginación, la colaboración, la comunicación. Cuestiones que podríamos decir que son más de humanidades. Y hablando de humanidades, ellos también tendrán que aprender inteligencia artificial. Por ejemplo, el MIT ha anunciado recientemente que va a invertir $1 billón de dólares, solo esta universidad, en la creación de lo que ellos llaman los nuevos bilingües del futuro. Es decir, que si uno quiere estudiar arqueología o derecho, tendrá también que saber de inteligencia artificial. Por otra parte, habrá empleos que no conocemos. Es decir, se estima también que alrededor de un 65% de los niños que hoy entran en primaria tendrán un trabajo que no existe en la actualidad. Obviamente, no existe ruptura sin un coste. También habrá empleos que van a desaparecer y otros empleos que van a cambiar mucho porque algunas tareas se automatizarán.
Y será importante que tengamos en cuenta que estas personas que pierden su empleo o que se cambia por otro tipo diferente de tareas tienen que ser incorporadas de nuevo al mercado laboral. Y eso dependerá de la tecnología, por supuesto, de la educación y también de la reglamentación que tengamos en cada país. O sea que tendremos que hacer también un esfuerzo en esto. Y cuando hablo de educación no me refiero solo a la educación formal, que tendrá que empezar a ser tecnológica también desde primaria y hasta la universidad, sino también de la informal. Y en esto hay países que están haciendo sus apuestas. Por ejemplo, recientemente Finlandia ha incorporado un programa en el que el 1% de sus ciudadanos aprenderán inteligencia artificial utilizando una plataforma online abierta. Como dije, también es importante la reglamentación. En esto la Unión Europea está haciendo serios esfuerzos por adaptarse. En mayo ha liberado la Ley de Protección y Regulación de Datos, que hemos visto que es muy importante, la protección de los datos, la regularización de todo el proceso, y lo hemos visto con algunos escándalos que han salido en las noticias, como el escándalo de Facebook. Y otro aspecto muy importante y que sobre todo viene muy de la mano de la Unión Europea es la ética en la inteligencia artificial. La Unión Europea está haciendo un esfuerzo en tener una inteligencia artificial a la europea, Made in Europe, ¿no? Para diferenciarse de sus competidores, que son los que invierten más en tecnología, China y Estados Unidos. Pero nosotros vamos a darle un esfuerzo más relacionado con la ética, más de igualar los sectores sociales, más de tener en cuenta este tipo de cuestiones. La inteligencia artificial también va a traer nuevos hábitos, es decir, que dentro de mañana, los contenidos que proporcionarán las empresas, pues un porcentaje importante serán hechos por máquinas inteligentes. Estoy hablando pues, de los informes, de los comunicados, etc. Los canales del servicio al cliente cada vez serán hechos por sistemas automáticos que tendrán en cuenta las particularidades de ese cliente. Los ejecutivos de las empresas utilizarán sistemas de reconocimiento de voz para gestionar sus agendas. El coche automático va a ser una realidad a corto plazo y probablemente también viviremos en ciudades inteligentes. Sobre todo en las ciudades grandes, eso nos va a ayudar a gestionar mucho mejor nuestro tiempo. Se estima, por ejemplo, que podríamos tener una hora de tiempo libre, tiempo que ahora utilizamos en intentar aparcar, en conducir o en aburrirnos en un atasco. Sectores críticos como son la salud y la educación van a sufrir grandes transformaciones positivas. Podremos tener tratamientos a la carta, podremos tener una educación más individualizada y personalizada, y estos sistemas inteligentes nos van a permitir llegar a sectores que ahora mismo están en riesgo de exclusión con una alta calidad en este tipo de servicios. Así que la inteligencia artificial constituye una tecnología que se puede convertir en uno de los hitos de la historia de nuestra civilización. Obviamente tampoco vamos a negar que se atisban aplicaciones potencialmente peligrosas, como las armas automáticas o la persuasión automática, que puede tener impactos importantes en las democracias avanzadas, como hemos visto en las noticias también con el tema de las fake news o con el tema de las votaciones. Y obviamente es necesario controlar estos posibles riesgos e introducir aspectos éticos y de vigilancia. También por eso la inteligencia artificial cada vez incorpora profesionales de otras disciplinas, sociólogos, psicólogos, filósofos, abogados, etc. En cualquier caso, no tenemos que confundir tampoco la inteligencia de las máquinas con que las máquinas tengan consciencia de sí mismas. Entonces, desde mi punto de vista, hoy en día tenemos muchos más motivos para pensar en una inteligencia artificial que nos va a empoderar como humanos que en una que nos destruya. Finalmente, la creación de debates y de foros públicos como este, en el que estamos hoy, solo nos puede augurar un futuro próximo en el que todos sepamos más de tecnología, tengamos más cultura y más confianza y credibilidad en ella. Por eso es muy importante que la Fundación Paideia organice este ciclo de conferencias en inteligencia artificial, donde se van a abordar los principales conceptos relacionados con el papel que jugarán los algoritmos, el Big Data o la robótica, la ética y las implicaciones que todo eso tiene en nuestra vida como individuos, en nuestra vida política, económica, social, en el empleo, etcétera, etcétera. Este ciclo comienza hoy con la conferencia que impartirá el profesor Humberto Bustince, que nos dará un enfoque general sobre la disciplina
Y las siguientes 3 conferencias ya serán en aspectos más concretos, como la robótica asistencial para mejorar la calidad de vida de las personas, el 15 de febrero, la inteligencia artificial y su indudable influencia en el empleo, el 14 de marzo, y finalmente sobre la bioética y la inteligencia artificial, el 25 de abril. Hoy, como les dije, comenzamos este ciclo con la primera de las ponencias, que se titula Inteligencia Artificial, el futuro que ya es presente, y que va a ser impartida por el profesor Humberto Bustince. El profesor Bustince es uno de los investigadores en inteligencia artificial más importantes y reconocidos en Europa y en el mundo, y en concreto en su especialidad de razonamiento aproximado y de lógica difusa es uno de los 7 autores mundiales más influyentes según la prestigiosa Sociedad de Inteligencia Computacional. Pertenece a la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de Euskal Herria, y hablando de transversalidad y de interdisciplinaridad, que son características cada vez más importantes y lo van a ser en el futuro. Debo decir que el profesor Bustince es un claro ejemplo de ello. Es licenciado en Física por la Universidad de Salamanca, doctor en Matemáticas por la Universidad Pública de Navarra, donde ahora mismo es catedrático de Computación e Inteligencia Artificial, y director de uno de los grupos más relevantes del panorama nacional e internacional. También es profesor honorario de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido y recientemente de la Universidad Rey Abdulaziz de Arabia Saudí. Por sus méritos, además, ha recibido la Cruz de Carlos III el Noble de Navarra. Es Fellow, que es un nivel reservado a los miembros más sobresalientes de la sociedad, una sociedad internacional más importante, la IEQ de Sistemas de Inteligencia Computacional, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Europea para Aplicaciones y de la Lógica Difusa y sus aplicaciones, editor jefe de importantes revistas científicas, miembro del comité de varias revistas, autor de más de 200 artículos en revistas científicas y en conferencias internacionales. Y, por último, debo advertirles que las conferencias del profesor Bustince son interesantes y muy inspiradoras y pueden crearles una seria adicción. Es un honor tenerle aquí abriendo este libro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar a la Fundación por darme esta oportunidad de venir otra vez a Coruña, que ya es la segunda vez, gracias a Amparo, he estado aquí otras veces, y poder presentar algo que ya en Galicia se están haciendo grandes cosas, o sea, no solamente aquí, el grupo de Amparo, etcétera, también en Santiago de Compostela hay grupos importantes, etcétera, sobre el lenguaje natural que hablaré. Eso respecto a la Fundación, que insisto, quiero dar las gracias por darme esta oportunidad. Amparo, porque bueno, pues nos conocemos desde hace mucho tiempo, es nuestra presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial, y cuando decimos que la inteligencia artificial está ya aquí, es verdad, y la que más puede hablar de este tema probablemente sea ella, que conoce perfectamente el plan estratégico que se está haciendo en Europa, el plan estratégico que se está haciendo en España, el dinero que se está invirtiendo, y además es directora de un grupo muy importante que algunos de sus alumnos están por ahí. Bueno, dadas las gracias, normalmente, yo puedo hablar mucho y entonces pido por favor que me paréis en un momento determinado. Voy a hablar a todo el mundo de tú, no voy a hablar de usted. Y voy a dar una visión general de la inteligencia artificial sin caer en el desánimo. Hay que ser optimistas y estamos ante algo que ya está y que es positivo en todos los sentidos. Entonces, lo primero que voy a hacer es un recorrido de lo que es la inteligencia artificial. Voy a hablar continuamente de datos porque, claro, nosotros vamos a intentar simular cómo se comporta el ser humano con respecto a la inteligencia. Y nosotros hablamos, etcétera, porque recibimos información del exterior. Bueno, pues los datos van a ser la información que realmente va a recibir la máquina y vamos a tratar esos datos y vamos a aprender de lo que tenemos para predecir en un futuro posible, y además nos van a condicionar la vida. Con todo esto, quiero decir que una tarea muy importante de todo esto es la ética, porque claro, el dueño de los datos, y no estoy hablando de que sepan Humberto Bustince, natural de Ujué, Navarra, tantos años y trabajan tal. No, es que saben todos mis datos de cada correo que escribo, de cada WhatsApp que hago, de cada historia que utilizo con Internet, etcétera. Entonces, controlan mi vida, saben qué zonas de mi casa utilizo con más frecuencia, sí, ya son maldosas con ciertos sensores que son muy buenas para ciertas cosas, pero que al final termina todo en que te dicen, bueno, si usted tiene una casa de 100 metros cuadrados, solamente debe utilizar estos 30 metros de aquí, y eso condiciona. El que tiene los datos tiene el poder.
Y por eso la ética es algo fundamental. Y parto de poner aquí que los datos van a dar cabida a la inteligencia artificial y que a día de hoy, desde mi punto de vista, es lo que hay que controlar y habrá que legalizar, habrá que hacer leyes en los parlamentos, etc. Bueno, pues dicho todo eso, siempre empiezo de la misma forma. A ver, yo voy a presentar aquí una fotografía de una promoción de mis estudiantes. Alguno de ellos bastante famoso porque sale continuamente en el programa de Antena 3, El hormiguero. Pero si yo digo, a ver, vamos a buscar a Miquel Gálart. Nuestro cerebro ve la foto y dice, no sabemos cómo, fija un conjunto de puntos que no necesariamente son los más llamativos, que es el escudo de la universidad, y determina si está o no está Miquel Gálart. Bueno, pues yo lo que quiero hacer es, sin saber cómo funciona mi cerebro, hacer un programa o un sistema informático que me diga, ahí está Miquel Gálart y es el cuarto por la derecha, por esto, esto y esto. Además, insisto, esto es una maravilla del cerebro humano que tenemos, es que es algo increíble. También veo una foto de este estilo, a ver si logro pasar aquí. Aquí, esta foto inmediatamente dice, esto es una fake news, eso no es correcto. Es muy difícil en inteligencia artificial determinar cuándo tenemos fake news. Es uno de los problemas actuales más importantes. Se está haciendo vía tweets, etcétera. Incluso hay un grupo en Santiago de Compostela, que es el de Alberto Bugarín, que están trabajando en ciertas cosas de estas. Entonces, saber cuándo algo es falso o es verdadero, el cerebro lo hace de forma natural, nosotros lo hacemos de forma natural, pero yo quiero simular, porque no sé cómo lo hace el cerebro. Dicho esto, pues, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues la inteligencia artificial nació en 1956 en Estados Unidos. Sin embargo, ya había muchos estudiosos de estos problemas. Incluso podemos decir, bueno, si Gauss inventó la primera forma de sumar automática para ayudar a su padre en los jardines de Versalles, ¿por qué no decimos que aquello era inteligencia artificial en su momento? Por supuesto que era inteligencia artificial. Lo que pasa es que es un término que cambia con la historia. Decir que había un grupo de científicos, nosotros nos medimos por los artículos que publicamos en determinadas revistas. Entonces, hay revistas muy especiales del JCR donde uno escribe un artículo y se divulga en todo el mundo. Estos científicos hacían cosas muy buenas en los años 50, pero no lograban publicar nada. Era lo que se llamaba un grupo de frikis en Estados Unidos sobre todo y en Europa que no lograban vender su producto. Entonces decidieron reunirse a partir de la experiencia de lo que había pasado con Alan Turing en el 1956 y digamos que por primera vez se utiliza la idea de lo que es inteligencia artificial. ¿Pero qué es realmente la inteligencia artificial? Bueno, pues la mejor definición desde mi punto de vista la dio Minsky en esta reunión, que, bueno, dice lo siguiente, es la ciencia, luego ya estamos hablando de una ciencia, que trata de hacer máquinas, luego ya hay parte de ingeniería, tales que estas máquinas hagan cosas que si las hiciera una persona diríamos que esa persona es inteligente. Creo que entre todas las definiciones que se han dado, desde el punto de vista esta es muy buena. Entonces, hay dos formas de acercarse a la inteligencia artificial. Una es con el paradigma simbólico, cuyo padre es Alan Turing. Alan Turing, el del código Enigma, el que logró reducir el tiempo en un año al menos de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Él generó el concepto de algoritmo tal como lo entendemos actualmente. Para nosotros, el paradigma simbólico va a ser muy fácil. Tengo una caja negra con un algoritmo dentro. Meto unos datos y saco un resultado. Y ese resultado es el que me daría una persona inteligente. Meto unos síntomas de enfermedad y saco un diagnóstico, que me lo daría el mejor especialista médico. Esa es la idea del paradigma simbólico. El otro paradigma es el conexionista, que es decir, bueno, si nuestro cerebro es esa cosa tan maravillosa, ya no me atrevo a llamar herramienta, o sea, es algo tan increíble, nuestro sistema nervioso es tan fabuloso, ¿por qué no intentamos imitarlo? Sin saber cómo funciona, pero vamos a intentar imitarlo. Entonces ese es el paradigma conexionista, que surge de hacer simulaciones de lo que es una red neuronal, un perceptrón, y ver cómo funciona el cerebro humano sin saber realmente cómo funciona. Bueno, pues este paradigma es bastante más antiguo que el anterior, ya en los años 40 hubo algunos estudios, pero curiosamente un tema que ha pasado desapercibido es
que Alan Turing era homosexual en su momento y claro, era un señor que conocía también toda la parte trasera de lo que era el ejército del Reino Unido, que cayó en desgracia y entonces era un peligro social y decidieron, bueno, pues animarle a que no continuase trabajando. En los últimos años de su vida trabajó en el Imperial College en Londres, cuyo director era el nieto de Darwin, o sea, es que todo está relacionado. Entonces escribió un artículo muy curioso ya al final que se lo dio al director del colegio y lo metió en un cajón y estuvo durante 14 años. Y ahí realmente están también las primeras ideas de lo que pueden ser a día de hoy las redes neuronales tal como las entendemos, aunque ya había trabajos de esto. No es el auténtico padre del paradigma conexionista, pero sí que trabajó en él. Bueno, pues dicho todo esto, yo ahora, si consigo pasar de transparencia, a ver, pasas, si no, tengo uno. Bueno, pues la primera pregunta que siempre acostumbro a hacer es la siguiente. ¿Realmente puede una máquina ser inteligente? Y voy a hacer algo que siempre me gusta cuando uno va a conferencias de otras personas. A ver, quiero que levante la mano las personas que crean que sí, que una máquina puede ser inteligente. ¿No hay nadie? No, por lo menos algunos sí, hay 1, 2, 3. Bueno, hay 4, vale. Yo voy a hacer otra pregunta, y es la siguiente. ¿Puede una máquina volar? Y todos me vais a decir, sí. No vuelan como los pájaros, tienen una serie de leyes físicas y todos asumimos que las máquinas pueden volar. Bueno, pues las máquinas pueden ser inteligentes tipo máquina. Porque como no sabemos cómo es nuestro cerebro con determinados temas, no sabemos cómo tomar decisiones, pues yo tengo que admitir que una máquina va a simular la inteligencia humana. Y entonces va a ser inteligente y va a decidir qué cantidad de jabón voy a tomar en un proceso de lavado. Lo que no sé es cómo lo hace mi cerebro, pero el resultado final sí que va a ser. Entonces yo creo que las máquinas sí que pueden ser inteligentes, pero, insisto, tipo máquina. Hay muchos argumentos en la historia, Amparo, ya lo siento, hay muchos argumentos en la historia que determinan que sí o que no, depende de lo que uno lea. Yo actualmente estoy totalmente convencido que, no, se ha perdido la imagen, aquí, que las máquinas pueden ser inteligentes en este sentido. Bueno, pues dicho esto, y antes de pasar a hacer un recorrido histórico de lo que es la inteligencia artificial, voy a distinguir dos tipos de inteligencia artificial. Quizás porque vengo también del mundo de la física y voy a hablar de fuerzas débiles y fuerzas no débiles. Entonces, vamos a ver ahora el tema, a ver si logramos, sí, probablemente, perdonad un momento, voy a intentar cambiar, que puede ser problema, no tenemos, no tengo, no, es curioso. No, es que me recuerda, una vez asistí a una conferencia, sí, estoy totalmente de acuerdo, hacia atrás, asistí a una conferencia muy famosa, de un señor muy famoso, Zade, que está ahí, y es que durante toda la conferencia estaba diciendo, next. Entonces, no, al anterior, vamos al anterior, Amparo. Esto es. Entonces, hay dos tipos de inteligencia artificial para mí, que son la débil, que es la que estamos acostumbrados a oír continuamente en los telediarios, la del coche autónomo, la que decide si se le va a dar a un señor un préstamo o no se le va a dar, la que funciona en medicina de precisión, que hablaré bastante de ello esta tarde, y la fuerte, que es la que no sabemos casi nada, que es la que trata de simular emociones y sensaciones. Yo hasta hace un año más o menos decía que de esto poco de poco, pero últimamente por circunstancias me ha tocado ver ciertos estudios de biólogos y de médicos a partir del mapa del cerebro, tanto en Estados Unidos como en Europa, que junto con ciertos algoritmos de datos ya se están simulando emociones. Entonces, ya luego hablaré un poco de lo que es el cerebro computacional y cómo funciona, porque hemos metido mano en él nosotros. Entonces, decir que, bueno, algo ya se está haciendo, pero yo voy a hablar exclusivamente aquí de inteligencia artificial débil, es decir, la inteligencia de todos los días sin necesidad de hablar de emociones. Bueno, pues respecto a la evolución histórica, decir que, yo también, cuando hablo de inteligencia artificial débil, voy a entender por inteligencia computacional, que se basa en 3 principios, desde mi punto de vista. Además, las revistas que más divulgan este tipo de cosas son los magazines de inteligencia computacional. Se basa en lenguaje natural. Nosotros tenemos una herramienta fabulosa que es nuestro lenguaje. ¿Cómo nos comunicamos? Bueno, pues yo quiero comunicarme con las máquinas. Una evolución, un paso muy adelante en el lenguaje natural fue dado en el año 65 con la teoría de conjuntos difusos, que permite hacer razonamientos de la siguiente forma. A ver, todos hemos visto algo de lógica clásica y todos sabemos lo que es. Si P, entonces Q. Eso es solamente verdad. Si el tomate es rojo, entonces el tomate es maduro.
Hasta el año 65, la máquina, la inferencia, siempre me va a decir, tengo un tomate rojo, me va a contestar que el tomate es maduro. A partir del año 65 se puede decir, el tomate que yo tengo en la mano es muy rojo y me va a contestar es muy maduro. Esto es ya lo que es un primer paso para hacer procesamiento del lenguaje natural y razonamiento aproximado, que es cómo funciona el cerebro humano. Yo no me levanto por la mañana y digo, hace una temperatura de 18,23 grados centígrados. No, digo, hoy hace calor, o hace frío, o tengo calor en esta sala. Eso es lo que permitió hacer el razonamiento aproximado que nace en el año 65. El siguiente pilar de la inteligencia computacional son las redes neuronales. Aquí he metido todo lo que es técnicas de aprendizaje. ¿Cómo aprende una máquina? Haré 3 transparencias para ver cómo aprende una máquina. Cuarto y más importante, y muy importante, son los algoritmos bioinspirados. Son algoritmos de optimizar que me permiten dar resultados en el momento actual. Si yo estoy controlando el tráfico de Nueva York, yo no puedo resolver un problema de un atasco dentro de 3 días. Tengo que hacerlo actualmente. Estos algoritmos nacen de la naturaleza. Están los algoritmos genéticos, los algoritmos hormiga, etc. Es muy sencilla la idea. Parece que hablamos de cosas muy raras. Por ejemplo, supongamos que tenemos un hormiguero. Los algoritmos hormiga es que me gustan mucho porque funcionan bien y realmente son muy fáciles. Tenemos un hormiguero que salen todas las hormigas a la misma hora a coger comida. La primera hormiga, todas emiten feromonas, en su camino. Entonces, la primera hormiga que encuentra algo de comida, coge la comida y vuelve en el trayecto, evidentemente, más corto en ese sentido, y ya hay doble de feromonas. La siguiente va más lejos, le cuesta más tiempo. Cuando sale, hombre, pues todavía hay doble de feromonas, pero en ese intervalo, la primera que ha ido por el camino más corto, igual ha ido otra vez y ha vuelto. Entonces, hay más feromonas. Y al final todas van por el mismo camino. Eso se programa informáticamente y es muy fácil de hacer y de optimizar. Todos estos algoritmos siempre tienen un problema desde el punto de vista matemático, demostrar la convergencia, es decir, demostrar que siempre me van a dar resultados. Y además que son resultados coherentes. Hablaremos de Deep Learning y veremos que es una herramienta increíble que Google DeepMind en Londres están alucinados de los últimos resultados de su aplicación al cáncer de piel, melanoma de piel, pero que tiene un problema, que no justifican nada. Bueno, pues los algoritmos genéticos que aquí aparecen, que se basan en la genética humana, a veces tienen problemas de matemáticas para demostrar la convergencia. Luego, el modelo matemático no está totalmente desarrollado para este tipo de cosas y ahí hay un campo de investigación muy fuerte. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar, a ver si voy hacia adelante, a ver, yo subo hacia adelante, aquí, hacia atrás, así. Ya voy a saber o no voy a saber, venga, allá he cogido el hilo, venga. Pues estamos aquí. Bueno, ahora voy a hacer un recorrido histórico de la inteligencia artificial. A ver, la inteligencia artificial realmente, como he dicho anteriormente, nació en el año 1956 en Estados Unidos, el concepto como tal. ¿Qué pasó? Pues en el año 1968 se estrena la película Odisea 2001, en el espacio. Todos conocemos el ordenador ALF de esa película, que se subleva contra los hombres que están en la nave. Bueno, pues la idea de esos primeros años era decir, yo voy a hacer una máquina que haga lo mismo que el ordenador de esa película. Es decir, que por la mañana se levante, me prepare el desayuno, luego me lleve a trabajar, me haga los trabajos rutinarios, me escriba las cartas, etcétera, etcétera. Que haga todo. Esa fue la idea general primera. En el año 69 el hombre llegó a la Luna y el ordenador que llevaba en el cohete era de 32K. Cualquier reloj de los que tenemos ahora llevan 1000. O sea, es algo increíble. Con 32K, que lo programó una mujer además, y llevó toda la informática de la nave, una chica, decir que se hizo todo aquello de ir a la Luna. Pero se creía que todavía no teníamos el robot perfecto que iba a hacer todo. Pero la idea era esa. Entonces, queremos hacer todo. ¿Qué pasó? Que tanto Japón como Estados Unidos y Alemania invirtieron mucho dinero y no tenían resultados. Entonces decidieron cortar. Eso no puede ser, no invertimos dinero. Y se pasó a la época ciega. Y la época ciega es la siguiente. Es la de decir, bueno, yo voy a hacer máquinas que hagan cosas muy específicas. Por ejemplo, determinar si en este trozo de tierra qué tipo de minerales puedo tener entre 3 a elegir. O qué tipo de enfermedad infecciosa muy concreta tiene este señor, pero solamente cosas muy, muy concretas. Y ahí nacieron todos los sistemas expertos y durante unos años, en los años 80, todo funcionó bastante bien, pero para hacer cosas específicas.
Bueno, la década de los años 80 fue una época ciega, pero hay que decir que en el año 77 ya hubo un señor Hinton que, trabajando en redes neuronales, de las que había pensado Turing, etcétera, Simon, etcétera, ya demostró una parte de la convergencia, pero como no había herramientas, las redes neuronales estaban ahí olvidadas. Pero ya en el año 77-80 había científicos que iban por ese camino. En el año 98, por primera vez, se gana al ajedrez una máquina, y no voy a entrar en controversias, pero una máquina gana al ajedrez a una persona. Ese algoritmo, el algoritmo de estrella, cualquier estudiante de segundo de informática lo conoce ya. Lo cual quiere decir que cuando yo hable del juego Go, dentro de 10 años espero que los profesores expliquen o expliquemos ese algoritmo a día de hoy, que es el que está de moda. Pero ese algoritmo cualquier estudiante de ciencia de datos, de primero y segundo de matemáticas o de informática, lo conoce. En el año 2000 llega Internet y bueno, esto es el boom. Pero sobre todo hay dos fechas muy importantes para mí, que son el 2003, a ver si el 2003 y el 2013. En el 2003 pasan tres cosas. Se publica con el nombre de Big Data el tratamiento masivo de datos, pero es una idea muy antigua. En física es lo que llamamos siempre teoría de partículas. Hay millones y millones y millones de partículas, aquí tenemos una bombona de gas, abrimos la bombona de gas, todas las partículas ocupan toda esta sala. No teníamos, digamos, herramientas computacionales, ordenadores, para trabajar con esas partículas. El Big Data es que ya vamos a manejar gran cantidad de datos y tengo herramientas para poder procesarlos. Como tal, se publica en el 2003. Luego hablaré que realmente ya se llevaba un tiempo trabajando en este tema. El mismo año se resuelve la secuencia del genoma humano, donde no interviene el Big Data, pero sí que se descubren cosas especiales, como por ejemplo, esta secuencia de genes produce este tipo de cáncer, pero este tipo de cáncer, la correspondencia no es biunívoca. A veces se produce sin tener esa secuencia de genes, que fue el gran chasco de resolver la secuencia del genoma humano. Pero bueno, ya se empezaba a meter también técnicas de tratamiento de datos para ver cómo ordenar los genes o estudiarlos. Y después una desgracia muy importante que es el Columbia. Se lanza el Columbia a la atmósfera, al espacio, cuando sale de la atmósfera pierde 3 placas, a la vuelta, cuando ya ha hecho su trabajo, hay un gradiente de temperatura y se queman todos, y se quema la nave. Y por primera vez la NASA, que había invertido poquito, había hecho algo con el CELISP, etcétera, pero por primera vez la NASA se plantea un concepto muy importante que es lo que se llama salud máquina. Cada milésima de segundo voy a coger todos los datos de todas las piezas que existen en una nave. Ahora vamos a hablar de coches, pero cada milésima de segundo. Entonces voy a tener muchísimos datos que con el Big Data voy a poder procesarlos y voy a predecir si esa nave funciona bien o no funciona bien. Actualmente ya hay coches, Tesla, etcétera, que se pueden comprar aparatos de este tamaño, no mayores, donde uno lo coloca y le dice, hace el proceso con Big Data de tornillos, suficiente presión, no presión, válvulas, etcétera, y dice, dentro de 300 kilómetros probablemente la válvula tal se estropee. Si va usted ahora, se gastará 50 euros en arreglarla y si tarda 300 kilómetros serán 500. Vale, perfecto. Eso es una maravilla, ese es el origen. Problema, que esto nos ha ocurrido, con grupos nuestros de investigación. Gente que iba continuamente de Bilbao a Madrid todas las semanas a dar una charla, pues claro, nosotros trabajamos en esto, llevábamos este aparato, llegó un momento en que sabía que tenía 2 hijos, que debía parar en tal restop, que además compraba habitualmente este tipo de productos para los hijos o los nietos. Entonces, sabía todo. Y le orientaba y le decía, no pare usted aquí, porque no va a encontrar este producto. Eso está ya. O sea, y este aparato vale 24 euros. El coche está adaptado, etc. Bueno, pues esto es lo que pasó en el año 2013. Y otra fecha importante es lo que pasó en el año 2013. Nace como tal la ciencia de datos. La ciencia de datos nace sobre todo para economía. Pero luego, bueno, pues ha cogido ya un volumen muy grande y se trata de estudiar los datos para ver nuestro comportamiento y para predecir todo el tipo de cosas. Pero como tal, nace ya, insisto, en el año 2013. Que no solamente es saber mucha estadística, que vamos a hacer procesos estadísticos, pero la media no me dice nada. Yo me como un pollo, usted no se come nada y se ha comido medio pollo. La media no dice nada, hay que extraer inteligencia
Entonces, las matemáticas tienen que cambiar ciertas cosas, se pone en marcha el concepto de funciones fusión y últimamente es lo que más se está haciendo en matemáticas. Pero bueno, esta herramienta surge en el año 2013, actualmente ya hay en Estados Unidos, en Europa, muchas facultades que dan esta titulación. En España está Cataluña, Madrid, Navarra, pero aquí empezáis pronto, ¿no? Según dices, y en el País Vasco también, Asturias, etcétera. Es, digamos, la profesión del futuro. En el MIT creo que es, en Berkeley. Los estudiantes de los últimos años que están haciendo esta especialidad cada semana reciben una oferta de trabajo. O sea que es curioso, vamos por estos cambios. Bueno, pues dicho esto, ya he terminado la parte de la historia. Yo lo que quiero hacer ahora es, entre estas transparencias, decir, bueno, lo que más sorprende siempre que doy este tipo de charlas es cómo aprende una máquina. Vamos a ver, una máquina al final son ceros y unos. Nosotros podemos hablar en un lenguaje próximo a la máquina, Python, etcétera, se hace un compilador, se traduce a ceros y unos, que por cierto, el primer compilador también lo hizo una mujer. O sea que a veces aquí parece que somos en informática, la verdad es que han hecho grandes aportaciones. Decir, bueno, pues que cómo realmente aprende una máquina. No vamos a aprender como nosotros, se intenta imitar. Hay dos tipos de aprendizaje, realmente son tres, que es como lo haría un niño, supervisado, semisupervisado y no supervisado. Supervisado es cuando yo voy a coger todos los datos del Hospital de Navarra de una enfermedad concreta, que sé los síntomas y lo que ha ocurrido al final. Entonces, como sé lo que ha pasado, ahora voy a coger un señor que tiene determinados síntomas y voy a intentar predecir el final. Ese es el supervisado. El no supervisado es cuando yo le dejo a la máquina que me clasifique a los enfermos como ella considere. Entonces, herramientas, pues yo aquí simplemente voy a hablar de cosas muy sencillas, que son las reglas difusas o las reglas no difusas, que es en lo que se basa casi todos los coches autónomos cuando van a aparcar. Si la distancia a la acera es más o menos grande y el coche que viene por la izquierda viene lento, etcétera, etcétera, gira a la derecha. Entonces, eso se va aprendiendo de mucha experiencia. Ejemplos de reglas que son muy sencillas. Aquí pongo dos proyectos que a nosotros nos han afectado muchísimo durante los últimos 5 años. El proyecto de polimedicados y el proyecto del ictus. A ver, en el ictus, los médicos, esto es ya medicina personalizada o de precisión. Hay 6 tipos de ictus. 0, el 40% de los pacientes que llegan a urgencias de un hospital cualquiera, creen que tienen ictus pero no lo tienen. Y 5, que es cuando ya realmente muere el paciente. La diferencia entre clasificarlo de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 es abismal. Si eres tipo 2 vas a estar tanto tiempo ingresado en tal parte, probablemente la medicación vaya por ahí, la atención médica sea de unas condiciones y te vas a ir pronto a casa y si sigues una determinada dieta y unos hábitos de vida no vas a volver. 4 ocurre al revés, vas a estar mucho más tiempo dentro y probablemente dentro de 3 o de 1 año o 2 vas a volver al hospital. Entonces, lo primero que hay que hacer es clasificar a los pacientes de ictus teniendo los datos que tenemos, con las reglas, si ocurre esto y esto y esto, entonces va a estar o es de clase tal. Eso es un programa que está ya funcionando y que ayuda mucho en urgencias. Y el otro es el de polimedicados. En Navarra, por ejemplo, en Pamplona, esto fue también un proyecto nuestro, en el año 2015 hubo 35.500 personas llamadas polimedicadas. Polimedicados son aquellos que reciben durante al menos 3 meses en un año 6 medicamentos. Cuando a esas personas se les va a dar el 7º, es cuando puede haber problemas. Entonces ocurría que de los 35.500, 340 habían tenido elementos adversos. El medicamento nuevo había sido nefasto para ellos. Bueno, pues ¿qué se hace? Pues con este tipo de reglas se deducen primero variables. Por ejemplo, una variable importante es, para saber si un polimedicado tiene mucho riesgo, es el poder adquisitivo, que no se sabía. El poder adquisitivo es fundamental, porque la gente que tiene alto poder adquisitivo normalmente tiene costumbres diferentes, comida mejor, va al gimnasio, etc. Entonces surgen nuevas variables, ya veremos, hablaremos del cáncer de colon, lo que pasó en su momento, etc. Y entonces, bueno, pues se predice. Esto ya está en muchos hospitales y muchos médicos, siempre como ayuda, Cuidado, este medicamento para este paciente puede ser muy problemático, cosa que antes un médico solo no lo sabía.
Y todo se hace del tratamiento de los datos. ¿Qué se hizo? Durante el año 2015 se generó un sistema de reglas, durante el año 2016 cada paciente, porque ya sabíamos el resultado, ¿no? Pues a este le ha pasado esto, esto y esto, y al final sabemos que ha pasado esto, se comprobaba y así sucesivamente durante los distintos años, que va aumentando el número de datos y va aprendiendo mejor. El siguiente método para aprender son las redes neuronales, lo que he dicho anteriormente. Todos sabemos lo que es una red neuronal. Las dendritas son las que activan, bueno, son positivas que activan o inhiben un impulso. Si ganan las que activan, la neurona se activa y por el axón se comunica con otra red neuronal. Bueno, pues la imitación de esto es tan sencilla como esta de aquí, que es el perceptrón. El perceptrón para nosotros es el que aparece ahí a mano derecha. A ver, supongamos que los datos son los números x1, x2, xn, son todo datos. Y los pesos, la importancia de esos datos son omega 1, omega 2, etcétera, que es lo que vamos a aprender. Y voy a hacer la simple media ponderada. Voy a coger el dato, el valor x1 por su peso, más x2 por su peso, más x3 por su peso. Si eso supera un umbral, el perceptrón se activa y se comunica con otro. Y así se van generando distintas capas, igual que el cerebro humano. Y una vez que tenemos muchas redes conectadas, hacemos muchas capas. Cuantos más datos tenemos, mejor entrena la red y mejor aprende los pesos. Y entonces tenemos programitas en el móvil que dice, voy a clasificar mis imágenes. Gatos, perros, todo esto son deep learning. Esto es redes neuronales a lo bestia, que es el no va más. O sea, luego pondré un ejemplo. El deep learning ha sido la revolución en estos últimos años. Cuando uno iba a Estados Unidos hacia el año 2005 o 2006, la gente hablaba ya bastante de Big Data. Cuando llegó el 2010, todo el mundo hablaba de Deep Learning. Ahora parece que se ha descubierto la pólvora aquí. En Estados Unidos ahora están con la computación cuántica. Pero el Deep Learning nos va a condicionar toda nuestra vida. ¿Por qué? Va a aprender de todos los datos que tengamos. Cuantos más datos, mejor aprende. Y se equivoca muy poquito, pero muy, muy poco. ¿Cuál es el problema? Yo le doy unos síntomas y él me da el resultado, el diagnóstico, pero no me lo justifica. Por eso, cuando se hablan con las grandes empresas, sobre todo en Francia, hubo hace poco en París un congreso de este tema, en ciertos proyectos importantes no se permite utilizar el Deep Learning. Se permite para saber los resultados, pero no para justificar, porque detrás no existe una herramienta que diga, tomo esta decisión, usted tiene este tipo de cáncer, por esto, esto y esto. No te dice, usted tiene este tipo de cáncer, pero no te dice por esto, esto y esto. ¿Está claro? Entonces, es un problema y sin embargo es una herramienta que la estamos utilizando ya en todo y se va a utilizar muchísimo más. Proyectos importantes. Pues hay sorpresas en esta vida. Hablo mucho de Navarra, del País Vasco porque soy de allá, ¿no? Pero, por ejemplo, en Navarra hay una empresa que hace las carcasas de los aviones de la Boeing. Sorprendente, ¿verdad? Pues las hace. Entonces consiste en hacer fibras de carbono que se van poniendo en el ala y entonces hay 3 en una parte derecha del ala y otros 3 en la parte izquierda. Y la labor de esas 6 personas es observar si la fibra de carbono hay un solapamiento en algún momento o hay un salto, un gap que queda ahí entre dos estos. En cuanto hay un problema de eso, se para el proceso y lo que se hace es volver a empezar. Bueno, pues ahora ya no se hace eso. Se coge una cámara de visión vía láser, se hace a tiempo real con Deep Learning, que ha aprendido de toda la experiencia que tenían haciendo carcasas con fibra de carbono, y dice, aquí tenemos un problema, lo arreglamos y ya no hay 6 personas. Intentaré arreglarlo o paro, pero ya no hay 6 personas. Todo eso en cualquier proceso de producción. Todas las piezas que se utilizan en los coches, en cualquier marca de coche ya, los rodamientos de las ruedas, se hacen en fábricas donde hay un robot y una persona. Es el peor trabajo que he visto, porque la persona sigue al robot, ¿eh? Pero hasta ahora había siempre personas dedicadas exclusivamente a ver si había posibles defectos. Ya nada, es el Deep Learning quien dice, esa pieza está mal. La tiro directamente. Entonces, esto es hablaremos más de esto, ¿eh? Bueno, pues dicho las dos formas de aprender, decir que el Deep Learning parece que donde más se ha utilizado, que no es verdad, es en Londres, en el DeepMind, para resolver el problema del juego Go. A ver, este algoritmo nuevo, Asavis, hace un algoritmo que gana a ese juego el más complicado de Asia, a una persona, al campeón del mundo. Vale. Pues lo que pasó con el ajedrez, dentro de unos años nuestros alumnos lo sabrán, no hay ningún problema, todo funciona muy bien. Salvo que al año publica este señor un artículo donde genera un algoritmo aleatorio que aprende del anterior. Por primera vez en la historia existe ya la idea de que un algoritmo puede aprender de otro.
es muy rudimentario porque no se adapta. Es decir, si cogemos un tablero de Go de 9×9, si cambiamos a 11×11, no lo hace. El cerebro humano funciona muy bien y adapta las reglas del juego, etc. Él no lo hace, pero si mantienes la estructura del tablero, etc., empieza ya a aprender un algoritmo de otro. Y esto ya está ahí y se está haciendo. Se está haciendo en Londres en este caso. Bueno, pues dicho todo esto, ¿cómo aprende? Paso ya directamente a la ciencia de datos para ya terminar de meter el miedo finalmente. A ver, vamos a ver. Siempre me gusta esta transparencia, que es muy antigua, pero que tiene gran valor. En la parte izquierda aparecen el listado de las empresas más importantes del mundo en el año 2007. Si uno revisa esas empresas, solamente hay una de datos. Todas son pues de coches, de petróleo, de energía, etc. En la parte derecha aparece en el año 2017, 10 años después, el listado de las 10 empresas más importantes del mundo. Todas son de datos. Absolutamente todas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que son las más importantes si yo cuando meto mis datos no me piden nada? No nos regalan nada. Ellos aprenden para luego generar el sistema automático que te va a hacer una serie de cosas. O sea, gratis aquí no da nadie nada, pero actualmente las 10 empresas más importantes del mundo son todas de datos. Algunas de ellas muy conocidas como Amazon, etc. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estas empresas? Van a coger todos los datos que tengamos y con la historia que tenemos van a ver cómo hemos funcionado los humanos y van a predecir en un tiempo corto cómo vamos a funcionar. Es decir, hasta el día de hoy cogen nuestros datos, cuantos más mejor, y van a predecir. Eso es lo que va a hacer cualquier empresa de ciencia de datos. Entonces, hay que distinguir tres términos o dos términos que se confunden. El primero es minería de datos. ¿Qué es la minería de datos? Vamos a coger todos los datos que tiene la Junta de Galicia de todos los gallegos de los últimos 30 años. Son un montón muy grande. De cada gallego va a tener un montón de variables. ¿Dónde nació? ¿Dónde no nació? ¿Qué costumbres tiene? ¿Cómo come? ¿Si ha ido al hospital? ¿No ha ido? Todo. Si tiene coche, si no tiene. Todo. O sea, cada persona va a tener un montón de datos. Si yo cojo todos esos datos y soy capaz de hacer procesos informáticos donde no intervengan, no me importa el resultado si tarda 3 días en dármelo o no, y puedo hacer bucles, el ordenador vamos a suponer que la máquina solamente sabe sumar y restar. Una multiplicación, 5 por 8 igual a 40, es sumar 5 veces 8. Bueno, pues yo cojo todos esos datos y puedo hacer bucles, bueno, pues estoy hablando de minería de datos, aunque sean muchísimos los datos. Y hay varias etapas. La primera es, necesito los datos, evidentemente. La segunda y la tercera es, tengo que ordenar esos datos y extraer lo más importante de esos datos. Es la labor más tediosa. En el proyecto de polimericados que he mencionado anteriormente, que fue de 3 años, durante 1 año y medio fue exclusivamente ordenar datos. El preprocesado de datos es terrible, pero es donde más se paga. Y solamente hay en Europa 2 grandes másteres en este tema, uno en Barcelona y otro en Alemania. Estos cobran todo lo que quieren, pero es una labor muy tediosa. Y a partir de ahí selecciono las variables que me parecen más importantes y aplico algoritmos, que es lo que a mí me gusta y a Amparo también. Lo que más nos gusta es aplicar algoritmos, generar algoritmos nuevos, etc. El preprocesado de datos es muy tedioso, pero insisto, puedo tener todos los datos de todos los habitantes de Nueva York y si yo no necesito dar una respuesta en ese momento y puedo utilizar bucles para traer información buena, estaré hablando de minería de datos. Sin embargo, el siguiente concepto es lo que pasó en esos años, a finales de los 90. Yo tenía una máquina y tenía datos que metía como información. En la máquina, en el ordenador que tenemos ahí, estaba el programa. Yo voy a llevar la contabilidad de la Junta de Galicia y voy a hacer un programa de contabilidad y meter luego uno a uno cada uno de los miembros de Galicia para saber cómo funciona el tema. Lo que pasó es que era tal cantidad la información que yo tenía que se pensó en decir, bueno, hay que buscar una solución. En el año 96, 97 había que buscar una solución a eso. Y la primera idea fue la de decir, voy a hacer una computación distribuida. Cojo un montón de ordenadores, todos seguidos, y meto datos. Y sobre esos ordenadores tengo distinta información y voy obteniendo resultados. Pero siempre en cada ordenador tengo mi programa de contabilidad. Luego, de cada ordenador sacaré un resultado y los fusionaré. Y ahí vino el boom de los últimos 20 años de las funciones de fusión o funciones de agregación en matemáticas, que es la bomba, es lo que más se está haciendo actualmente en matemáticas.
y de esa fusión de datos obtendré información. Hasta aquí todo parecía relativamente lógico, ¿no? Yo cojo la información, la divido en ordenadores, en cada ordenador tengo el programa, etc. Pero se trataba de obtener información inteligente, pero bueno, ¿qué pasó? Pues llegó la compañía Google y se encontró en el año 97-98 con que tenía la siguiente, 1 terabyte de datos de todos sus usuarios. Tenía todo, porque aquí guardan todo, todos los datos de sus usuarios. Y quería clasificar a la gente que usaba Google, buscando unos ermitas, otros hoteles, etc. Quería clasificarlo. Entonces cogió el mejor ordenador que había en ese momento, de 25 megabytes, y tardó 46 días en obtener una clasificación más o menos decente de sus datos, sus personas. Era imposible. Claro, entonces dijo, bueno, pues voy a la computación distribuida y pongo 1000 ordenadores, uno detrás de otro. Y hago lo mismo. En cada ordenador está el programa, etcétera, etcétera. Y lo que voy a hacer es, pues, ejecutar la computación distribuida. Y tardaba 66 minutos. Bueno, era más de 1 hora, pero era asumible para lo que ellos querían. El problema era que en poco tiempo tenían 100 veces más información. Y no era cuestión de ir poniendo cada vez más y más y más ordenadores. Entonces dijeron, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hacemos mal? Pues lo que hacemos mal es la programación. El paradigma de programación no es el correcto. Tanto bucle que me hace perder tanto tiempo, repetir tantas cosas, lo voy a cambiar. Entonces surgió el paradigma MapReduce. Quiero decir lo siguiente, la filosofía es la de las películas de ciencia ficción, ¿eh? Yo voy a coger todos los ordenadores de Galicia y voy a conectarlos vía Internet. En cada ordenador no voy a tener programas, voy a tener solamente datos. Y yo, Humberto Bustince, voy a poner volumen con la letra volumen, Amparo con vol, otra persona con VV, etc. Cada uno como le dé la gana. Los datos van a ser muchos y muy variados, pero nunca voy a tener en el ordenador mío el programa. Yo vía Internet voy a lanzar el programa. Por primera vez, el programa va al dato. Ese paradigma, que fue código cerrado, etc., se llama MapReduce. En 4 años hizo más de 10.000 aplicaciones y se forró Google. Es lo que en teoría se conoce con el nombre de Big Data, porque ya la programación no admite bucles. No, vamos a suponer que ya no admite bucles. Y tengo que dar la solución a tiempo real, porque yo voy a intentar resolver el problema del tráfico en Nueva York. Entonces, en un momento de muchísimo tráfico, si hay un problema, quiero desviarlo por otro sitio. Y la solución tiene que ser a tiempo real. Entonces, el Big Data es gran volumen de datos, que hay que procesarlos a gran velocidad, por tanto bucles por ahora nada, y además hay que extraer información, digamos, inteligentes. Y todos los datos son muy variados. Es la definición de 3 Vs que se llama. Pero para mí el Big Data no solamente es eso. El Big Data está acompañado siempre de la herramienta. Si no tenemos una herramienta correcta no vamos a poder hacer nada. ¿Y cuál es la ventaja? Nosotros en nuestros programas que hacíamos de alta computación en Pamplona, siempre alquilábamos a Barcelona X horas de supercomputador, que aquello era un chollo para Barcelona, para la Universidad Politécnica era un auténtico chollo. Pero de repente las herramientas se reducen en tamaño y se reducen también en precio. Y ahora por 60, 70.000 euros uno puede tener un clúster buenísimo, no alquila nada. Eso aquí, pero claro, en Argelia también. Entonces la competencia es que con el tratamiento de datos yo no necesito tener una gran fábrica de nada. Se puede hacer en cualquier sitio. Es algo mucho más, digamos, lógico y mental que el tener una gran fábrica para cosas. Bueno, pues esto es lo que es, desde mi punto de vista, el Big Data. Pero hubo distintos paradigmas. Claro, primero Google lo hace en código cerrado, cobra a todo el mundo mucho, acto seguido sale el paradigma Hadoop, que es hacer lo mismo pero en código abierto, en Java. Y siempre pongo esta imagen que está en Internet por lo siguiente, para dar importancia a las matemáticas. Cogemos los datos, la columna de la izquierda, y los dividimos en bloques iguales. Sobre cada bloque cogemos los datos que hay y a cada dato le damos una clave, que es un color distinto. Fusionamos luego todas las claves del mismo color y obtenemos lo azul, lo verde y lo amarillo. Y luego volvemos a fusionar. Claro, yo tengo que hacer fusiones de, por ejemplo, medias aritméticas, pero si trabajo con tal cantidad de datos, una media aritmética es muy costosa. Tendré que saber cómo trabajarla en cuanto a tiempo, y etcétera, y complejidades. Bueno, pues después surgió ya el paradigma Spark, que es como se está haciendo actualmente, que ya ahí sí que se admiten bucles, pero no es estable, tenemos problemas. Bueno, pues dicho esto, aquí presento una serie de aplicaciones, ya voy a ir un poco más rápido. Pues, por ejemplo, recogida de residuos, transporte urbano, servicios de emergencias, análisis de oportunidad de negocio,
cuando es el Día del Orgullo Gay en Madrid, el BBVA, que es de los que más ha invertido en España en Big Data, tiene un programa a tiempo real que va moviendo sus oficinas y sus puntos de venta a tiempo real. O sea, la oportunidad de negocio es eso, anticiparse a la demanda, cuestiones antiterroristas, predecir todo lo que vaya a salir, economía, bolsa, todo esto ya es Big Data. Y se hace en todos los sitios. Cualquier imagen vía satélite es Big Data, porque hay muchísima información, etc. Bueno, pues dicho esto, el ejemplo de Amazon es el que utiliza Big Data. Si yo compro 2 libros de historia medieval de Soria, en cuanto salga el tercero, Amazon me lo manda. Entonces ya está, o sea, ya me han clasificado, con mis datos me han clasificado. Pero para mí lo más anecdótico es algo que aparece casi siempre en todos nuestros artículos y en nuestras charlas. Target es la sociedad equivalente al Corte Inglés en Estados Unidos. Tiene muchísimas tiendas, etc. Entonces, en un momento determinado se planteó el clasificar a sus clientes dependiendo de la compra que hacían en el supermercado. Entonces, llegaron a conclusiones como, por ejemplo, pues si en 3 meses se hacen 3 compras de más de 13 artículos, pues puedo saber si es hombre, etcétera, etcétera, cómo funciona, si tiene hijos, no tiene hijos. Entonces, generó un grupo de científicos de datos o científicos informáticos para hacer ese programa. Pero hubo una persona que no tenía la capacidad de trabajar en equipo, entonces no la contrataron y era muy bueno. Entonces se quedó con un poco mosqueado. Al cabo de X tiempo, esa persona se encuentra con que empieza a recibir propaganda de los almacenes Target para personas, mujeres embarazadas. Le pregunta a su mujer y dice, ¿estás embarazada? Y dice, no. Entonces les llama por teléfono y les dice, se han equivocado. Ustedes tienen alguna cosa rara en el programa, etcétera. La compañía dijo, ya lo vamos a arreglar, le vamos a quitar a ustedes la publicidad, pero se les olvidó. Y a los 2 meses el director de la compañía dijo, ¡puf! Con lo importante que es este señor en ciencia de datos, no podemos cometer un error con él. Le llaman por teléfono y le dicen, le llamamos para disculparnos. Y él les dice, no, mi hija adolescente está embarazada. Solamente con 2 compras de 24 productos o más cada compra. Entonces, ya te clasifican. Esta es la parte peligrosa. Esta es la parte donde ahí o metemos sistemas de ética que controle todo esto, no sé dónde estamos. Más aplicaciones. Bueno, pues, ¿qué voy a decir? Y voy a pasar del Watson, pero el Cobot. A ver, todos sabemos lo que es un brazo autómata, ¿no? Que coge y pone tornillos, vale. Cuando ese autómata tiene que tomar una decisión, que es lo que menos desarrollado está en la inteligencia artificial, ya es un robot. Bueno, pues ya estamos en la técnica de los cobots, pero es que hay cantidad de cobots en cualquier empresa, que son robots que, digamos, son colaborativos, pero no son tan colaborativos como pensamos, ¿eh? A ver, la cadena de producción Ford era cada persona hacía una labor produciendo un coche, pues uno siempre el mismo tornillo. Aquello era psicológicamente imposible. Entonces los japoneses lo que dijeron era, no, vamos a poner grupos de 3 personas en una cadena de producción y entre los 3 van a hacer una labor. Y así están como más entretenidos. Bueno, pues el robot iba a hacer una sola labor. Ahora ya entre 2 robots que hablan entre ellos con ese lenguaje natural muy primitivo, se trata de que hagan la misma labor, colaborando entre ellos. Por ejemplo, en un proceso de producción de coches cualquiera, el Citroën, la Volkswagen, etcétera, un problema muy complicado es poner la rueda en el proceso final. Y siempre había 2 o 3 personas para colocar bien la rueda. Ahora ya no. Ahora hay 2 cobots que lo hacen entre ellos. Pero no son cobots en el sentido de yo estoy haciendo esta parte, me he equivocado y el robot me dice, corrige eso. No, no. Cada uno hace su labor. El proceso de hablar entre ellos todavía está muy experimental. Hay grandes proyectos europeos de investigación para que realmente hablen entre ellos. Pero esto ya está en todas las fábricas, y lo más terrible es lo que he dicho anteriormente. En la empresa que produce todas las piezas de rodamiento de casi todos los coches del mundo, hay una máquina, un robot y un humano. Ya no son 2 cobots. Y el humano va a las órdenes temporales del robot. Cada 2 horas tiene que cambiar de persona humana. Eso está ahí ya. O sea, eso viene y toma decisiones pequeñas, ¿eh? Es un problema que tenemos. El lenguaje natural, la detección de noticias falsas es un problema importante. Lo que he dicho antes del coche autónomo y de los robots. A ver, los robots en Marte. Hasta ahora lanzábamos un robot a Marte, hacía su misión, pero si se caía, tardaba 6 horas en llegar la señal de que se ha caído, se arreglaba aquí y se volvía a eso. Ahora ya toman pequeñas decisiones y si se cae, son capaces, digamos, de ponerse en ellos en pie, salvo que haya grandes problemas. Eso está bien. En el año 2020 en Japón todos los transportes públicos a la ciudad olímpica van a ser
autónomos, pero tampoco es tan importante porque en la capitalidad cultural europea de San Sebastián había ya 2 autobuses en ciertas zonas de San Sebastián que iban solos, porque son en trayectos muy especiales. En Alemania, en el plan estratégico, dicen que en el 2040 todo coche podrá ir solo o no, dependiendo de eso. ¿Y dónde estamos en este tema? Bueno, decir que desde el punto de vista informático es un problema muy fácil ya. Con Big Data, reglas, etcétera, no es complicado. Hay 6 niveles, como vienen ahí, y el último es cuando yo voy a coger el teléfono y le voy a decir, vente al trabajo y solo y me recoges. La gente dice que estamos, los científicos, sobre todo en Toronto, dicen que estamos entre el nivel 3 y el nivel 4. ¿Realmente cómo funciona? Pues es esta imagen para mí es la más importante. Cada coche recibe cada milésima de segundo todos los datos de todo su entorno. De todo, ¿eh? Entonces hay que procesarlos a tiempo real para girar a izquierda y derecha y no chocar con el de al lado. Eso se hace gracias al deep learning y a los sistemas de aprendizaje. Eso ya se puede hacer. Pero ¿por qué realmente, si alguien se para a pensar, y bueno, esto lo sé porque tengo 2 alumnos en Toronto, ¿por qué realmente no termina de establecerse? Bueno, pues no es porque pues, va un coche solo y atropella a una señora o a un señor que va con la bici, la señal, eso ya se aprenderá, la señal está un poco inclinada, eso se va a aprender, o que es necesario poner muchos sensores en carretera, eso se puede hacer. Toda la distribución de cerveza en Estados Unidos, durante trozos de autopista, los camiones van solos con el conductor al lado, pero va solo. Eso se puede hacer. El problema es el hackeo. Yo cojo el coche, le llamo desde la universidad, venga a recogerme, y a mitad de camino un estudiante que me tiene tirria se mete dentro y me lo desvía. Y contra eso, la seguridad informática a día de hoy, estamos muy peces. Entonces, en Toronto lo que dicen que el gran problema es exactamente ese. Google no termina de reconocerlo, pero el problema es que cualquier persona tiene acceso al coche. Y por eso, bueno, también está el problema del lenguaje natural, pero que podría estar más avanzado el tema. Luego estamos ahí. El otro día asistí al primer día de la industria que hablaban en España y, bueno, tuve la suerte de ir allá a hablarles un poco del coche autónomo y ciertas industrias y apareció un señor de la Volkswagen de Alemania y dijo, además una presentación muy brillante, en 15 años se va a reducir el 30% de la producción de coches mundial, no solamente Volkswagen, de todos. Argumentos, bueno, pues los justificaba mucho. Por ejemplo, la gente joven ya no tiende a comprar coches, sino que tiende a alquilar coches. Además, los coches eléctricos duran mucho más y al final terminaremos con los coches autónomos. Claro, la pregunta es, vamos a hablar, Citroën, Volkswagen, Renault en España, sin ir muy lejos, Citroën aquí, Volkswagen Cataluña y SEAT, etcétera. Si no nos dejan participar en el desarrollo tecnológico, porque ellos pusieron luego unos vídeos de cómo iban a hacer las empresas en 10 años, donde no aparecía una persona humana ni de casualidad, si no participamos en el desarrollo tecnológico, nos hemos hundido, porque ya todo lo van a hacer las máquinas y nosotros no tenemos nada que hacer en ese sistema de producción. Entonces, en Navarra se va a hacer, por ejemplo, el Polo, la cuarta versión del Polo. Contratan a 400 personas cuando tenían que contratar a 1.500 personas porque han puesto 560 cobots. Y eso es el trabajo, digamos, metódico, pero la realidad es esa. Entonces eso nos dio lugar a la industria 4.0, que hay 2 versiones totalmente distintas. Yo tengo mucha relación con Alemania y por eso digo las 2 versiones, porque además me lo conozco muy bien. Esto sale en el año 2013 con un objetivo exclusivamente político. Y es decir, hay un alto porcentaje de empresas alemanas, de coches en este caso o de cualquier cosa, que tienen producciones fuera de Alemania, en países con problemas políticos. Y cada vez que hay un problema, la producción disminuye. Y digamos que se resiente la ganancia que tienen ellos. ¿Qué hacen? Pues vamos a sustituir todos los trabajos mecánicos en 10 años en un 80%. Entonces, todo el trabajo mecánico de producción de un coche, en este caso la Volkswagen en Pamplona, esos obreros van a ir a la calle. Habrá que ponerlos en otro tipo de trabajo, no en ese. Siempre que sea mecánico, insisto, algo repetitivo. No se ha conseguido el 80%, sino que se ha conseguido el 40%. Entonces van a eliminar trabajos repetitivos, cosa que está muy bien. Porque es preferible que las personas nos dediquemos a temas de salud, a temas de ocio, a temas de aprendizaje, etcétera, que no a estar todo el santo día con un tornillo. Está muy bien, pero el origen fue ese.
¿Cómo lo venden? Pues lo venden diciendo, es la colaboración entre la robótica, los sensores para obtener información y la inteligencia artificial para facilitar el trabajo de las personas. Totalmente de acuerdo. Pero eso es la segunda parte. La primera era, yo voy a evitar que mis cadenas de producción sufran efectos, digamos, de entorno, de político, etcétera, etcétera. Podríamos hablar todo lo que queramos de Industria 4.0, pero es una realidad. Y es muy positiva, insisto. Todo lo que sean trabajos repetitivos es perfecto que desaparezcan. Y haremos otras cosas. Y ya nos inventaremos, como bien decía Amparo, pues nos inventaremos otra forma de trabajo. La sociedad del ocio nació en plena época de revolución industrial, etcétera. Habrá otras ocupaciones para nosotros. Y todo esto funciona gracias a los datos. Sin datos no se comunican las máquinas y, por tanto, no pueden trabajar. Eso es algo que está ahí. Salud, pues, ¿qué voy a decir? Todo lo que os diga de salud me voy a quedar corto, pero voy a poner algunos ejemplos. En el año 2011 a 2013 se analizaron los tweets de 144 millones de tweets. Por eso, si tenéis gente joven, por favor, las redes sociales con mucho, mucho cuidado, que aprenden de todo lo que se escribe y todo lo que se pone. Entonces, se predecían y se simulaban pandemias de gripe. Yo comento, digo, me duele la garganta y se lo comento a una persona. El sistema se da cuenta y entonces coge a esa persona y a 6 de alrededor. Si eso va aumentando, pues ya se va a producir una pandemia de gripe de estas características y en las farmacias de esta zona yo voy a colocar este medicamento. Porque lo que no tiene ninguna lógica es que la vacuna antigripal sea la misma para todos. Es que eso no tiene ninguna razón de ser. Eso es la medicina de precisión, que luego veremos. Pero bueno, salud, esto ha sido fundamental. Cómo se simulan plagas, pandemias, etcétera. Todas estas técnicas nos van a ayudar en todo. Algo que a mí me resulta muy curioso porque lo he vivido en mi familia, los audífonos con el tema de Deep Learning. El otro día leí un artículo, y además está muy bien, donde ya hay audífonos muy caros, pero que llegan a esta sala y durante unos segundos aprenden de la acústica de la sala y se hablan 3 o 4 personas. Y la mejora debe ser de un 80% en calidad de audición con estas técnicas. Más cosas. La medicina personalizada en Europa, de precisión en Estados Unidos. A ver, Google es la única compañía que podría hacer medicina personalizada como la entendemos. Cada persona con su estudio genómico que vale 1.000 euros, o sea que eso también ha bajado mucho de precio, podríamos tener como su evolución, según el tipo de alimentación que tenga, etcétera, a qué es propensa, etcétera. A día de hoy eso es inviable porque no tenemos datos individuales. Lo que se hace es clasificar a las personas. Entonces la medicina de precisión es, yo cojo toda la población de A Coruña y la divido en 11 grupos. O los que me diga el sistema de aprendizaje no supervisado. Y a esos grupos los voy a intentar orientar con un tipo especial de medicamentos o de alimentación, etcétera, etcétera. Eso es lo que realmente hace la medicina de precisión a día de hoy. Insisto, es uno de los grandes hallazgos junto con temas de genómica que hay. De desarrollo de manchas. Bueno, pues yo, por desgracia, un hermano mío murió de un cáncer de colon. Y ya voy a aprovechar para hablar del cáncer de colon. Cuando mi hermano tenía metástasis, yo recuerdo que le hacían placas del cerebro y perdía el habla, etcétera, etcétera. Entonces se veía claramente cuál era el tumor. Vía láser, los médicos lograban quitarle el tumor sin necesidad de abrir. ¿Qué ocurre? Que un fallo de 0,3 milímetros igual suponía que le quitaban mucho más el habla. Entonces, esos errores, vía estas técnicas se han mejorado muchísimo. El cáncer de colon en España no es el más problemático. Bueno, hay dudas si es el más problemático el cáncer de pulmón o el de colon. Pero el cáncer de colon ha sido un auténtico problema para los médicos porque se encontraban con que había enfermos que tenían una vida de 18 meses con los mismos síntomas y otros tenían una vida de 3 meses y no lograban saber por qué. La Comunidad Europea decidió hacer un gran proyecto europeo donde participaron muchos centros públicos. Estoy seguro que hubo más de uno de Galicia, porque se trataba de coger la mayor cantidad posible de datos, utilizando ya Big Data. Entonces, estuvieron durante 3 años procesando datos y ya empezaron a trabajar. Y descubrieron cosas sorprendentes. Dependiendo de la posición del tumor y la orientación del tumor, una persona vive 18 meses alrededor o 3 meses. Eso se ha hecho gracias a estas técnicas. Variables como, por ejemplo, ya lo he dicho antes, pero lo digo, si una persona es soltera con más de 50 años, más o menos,
o es casada o vive en compañía de gente con más de 50 años, son fundamentales. Las personas que viven solas a partir de una edad se abandonan en la alimentación. Bueno, pues todo ese tipo de variables y ese tipo de cosas se han descubierto gracias al Big Data y al Deep Learning. Tanto es así que yo, cuando me llaman para dar una charla de inteligencia artificial, a veces digo, es preferible que vaya un médico, porque algunos los que conozco han colaborado en estos temas, porque se han vuelto unos enamorados. Nosotros acabamos de sacar un proyecto nacional de salud con la directora de oncología, bueno, entonces, voy a acabar enseguida, pero solamente para preprocesar los datos de un tipo especial de cáncer. O sea, durante 3 años solamente preprocesar datos. Pero esto es fundamental en estas técnicas. Claro, en el año 2005, nosotros que éramos muy listos, tuvimos un proyecto nacional para ver la evolución de los melanomas de piel, del cáncer de piel. Hasta que uno llega hace 6 meses o 3 meses a Londres y, bueno, esto ya salió publicado en Nature hace 6 meses. El Deep Learning predice la evolución del cáncer de piel mucho mejor que el mejor especialista. Coge todos los datos del cáncer de piel de Europa, Estados Unidos. Esto es herramienta para el médico, pero estamos ahí. ¿Por qué? Porque coge toda la experiencia de toda la evolución de cáncer de piel de toda la zona que estemos estudiando, Europa, Estados Unidos y Japón. Entonces, el Deep Learning lo hace mucho mejor ya que un médico. Aprende de cómo han evolucionado los cánceres de piel hasta ahora y a partir de ahí los va clasificando. Pero más o menos con un mes de diferencia, en otra revista muy importante aparece esto. Cuidado con las imágenes que suben los adolescentes a Instagram, porque resulta que ya hay sistemas que predicen la depresión de la persona que sube muchas fotos a Instagram. Y no es con mucho error, ¿eh? El error no es de un 40%, es que el acierto es de un 90%. Esta persona tiene tanta probabilidad de tener una depresión. Cuidado con este tipo de cosas que hay que tener mucho cuidado. Y aquí tengo algo que me gusta poner porque he empezado hablando de la medicina personalizada, de la inteligencia artificial débil y la fuerte. La fuerte es la que hace sensaciones, emite, bueno, sentimientos, quiere imitar sentimientos. Yo hace 2 años, 3 años, fui a un congreso a Nápoles y presenté algo. Nosotros hacemos muy bien todo lo que es fusión de datos. Y presenté una metodología nueva. Entonces se acercó de repente, cuando terminé, un señor, dijo, me ha gustado mucho lo que ha hecho. Mira, yo trabajo en el Politécnico de Sydney y tenemos un problema con el cerebro computacional, que creemos que no funciona muy bien porque no hacemos bien la fusión de esos datos. El problema es el siguiente. Cogen un conjunto de gente, se les pone los cascos correspondientes y se le dice, piensa en mover la mano izquierda o la derecha. No la muevas. Y yo tengo que acertar a tiempo real si has pensado en mover la mano izquierda o la mano derecha. No lograban pasar del 88% de aciertos, que no era una cifra muy considerable. No, ellos querían llegar más. Entonces dicen, con sus técnicas probablemente lo hagamos mejor. Bueno, pues empezamos, él tiene su grupo de investigación, la mitad en Taiwán, entonces todos los martes durante más de 2 años, a las 6 de la mañana estaba Pamplona, Taiwán y Australia con un Skype trabajando. No lográbamos mejorar con nuestras técnicas, hasta que ya a mitad bueno, llevamos mucho tiempo y dijimos, vamos a cambiar totalmente de estas integrales, pasamos a otras, aplicamos el parecido pero cambiando la forma de fusionar. Y de repente fue la bomba. Tanto es así que salen en el mes de febrero en el magazine del IE-Cubo, de inteligencia computacional en Estados Unidos, de los que se venden en los kioscos, esos resultados. Pasamos a un 96 o 97. Bueno, pues acto seguido dijimos, bueno, si esto funciona tan bien con la mano, vamos a hacerlo con el pie. 50%, 51%, es decir, probabilidad pura. Con el pie, nada. Pero nada, las mismas técnicas. Ese trayecto que tenemos desde aquí hasta el sistema nervioso, nada. Y es una de las cosas que estamos ahí intentando ver por qué no funciona. Pues no funciona nada. O sea, somos tan maravillosos, al menos con estas técnicas. Igual luego me sale alguien y lo hace mejor, pero bueno. Dicho esto, rápidamente, bueno, pues en salud hay cantidad de pequeñas empresas que están haciendo ya cuando una persona va a regresar al hospital. Son startups de estudiantes que están ya en estos temas, en todo el mundo. Otro problema es adaptar la dosis de medicamento. Esto ha sido fundamental en la creación de nuevos medicamentos. Un medicamento más o menos tarda un tiempo de 15 años en producirse. Los 6-7 primeros son encontrar las muestras de personas que están dispuestas a participar y que tienen esos síntomas de las enfermedades correspondientes. Ahora eso se hace en 3 meses con Big Data.
O sea que ya ha reducido pues, en 6-7 años el proceso de producción de un medicamento. Las farmacéuticas están encantadas, claro, invierten mucho en esto. También dar la cantidad de medicamento adecuado, porque no se sabe cómo funciona. A unas personas la misma dosis les produce distintos efectos, etcétera. O sea, no se sabe. Esto se está haciendo con estas técnicas actualmente. Otra historia, lo que he dicho anteriormente, el diagnóstico máquina, pero eso se hace, por ejemplo, si Gamesa quiere ir a un concurso de aerogeneradores en Estados Unidos en alta mar, lo primero que le piden es un sistema de predicción de si se va a romper o no se va a romper este molino en estas condiciones, porque claro, ir en alta mar es muy costoso. Entonces, eso ya se exige. La evolución de los mapas y la desertización, se está haciendo todo este tipo de cosas con estas técnicas. Y algo que no me va a dar tiempo a hablar, pero bueno, lo que ha mencionado anteriormente Amparo, vamos a ver. Existen ya, están a punto de salir unos procesadores de textos que aprenden de cómo escribimos cada uno. Entonces iré yo, le daré, quiero escribir esto sobre esto, y me hará la carta a él. Pero eso no es lo grave. Thomson Reuters y empresas de abogados ya tienen sistemas de procesamiento de lenguaje natural en inglés que funcionan de maravilla, que cogen todas las sentencias de un juez en 30 años y hace un resumen muy bueno. Entonces eso quita mano de obra a los grupos de abogados cantidad, porque te hace el resumen que es muy importante. En inglés funciona muy bien, en español es muy complicado, porque bueno, la negación de la negación no siempre es la afirmación, entonces resulta con muchos problemas. Pero eso ya está ahí. En el año 2014, el robot que aparece ahí, QuakeBot, detectó que se movía la mesa, era un ordenador, etcétera, se puso en contacto ya con el centro en Los Ángeles de terremotos, hizo la noticia y se publicó tal cual. Ya las noticias, digamos, que están ahí con ese lenguaje natural que se está haciendo. Hay dos grandes escuelas de lenguaje natural en España. Una está en el País Vasco, donde no utiliza lógica difusa, y otra está en Santiago de Compostela, donde sí están haciendo cosas bastante buenas utilizando lógica difusa también. Y decir que el 70% de los informes que se hacen de economía los hacen ya las máquinas. Entonces los periodistas, abogados, etcétera, tienen un competidor muy fuerte con estos temas. Más cosas, bueno, pues todo lo que son banca, negocio. Nadie piensa, yo voy a un banco y le pido un préstamo y que se reúne la comisión de riesgos, que son 3 personas sesudas. No, no, es un simple programa de informática, O sea, que determina si usted sí o no. Además, se predice la morosidad. Usted llevando esta vida o esta empresa llevando todo esto, dentro de 3 años va a ser. Claro, eso está muy bien para un banco. Noticia de hoy de Caixa. El 7,2% de sus empleados van a la calle. Eso salía hoy, era todo esto. Pero claro, el problema de la morosidad, yo mientras sea de dinero, sobre todo porque hemos trabajado bastante con ellos, digamos que no me preocupa, pero sí que me preocupa una cosa muy importante, y es que ya en sitios como China se supone que dentro de 3 días yo voy a cometer un delito. Entonces, antes de que lo cometa, te voy a meter en la cárcel. Esa es la parte ética que digo que estamos ahí. El tema de reconocer caras, etcétera, para temas de seguridad en ciudades está muy bien, o en empresas, todo eso funciona, la policía lo agradece mucho, y lo que se llaman las ciudades inteligentes. La ciudad va a ser inteligente, el control de semáforos, control de agua, predicción si va a haber una fuga en tal zona de A Coruña, si va a haber necesidad de electricidad, si no lo va a haber, todo eso se va a hacer. Pero en China también están llegando un paso más allá, y es que en cada semáforo, en determinadas ciudades, han puesto ya sistemas para reconocer caras, y entonces, claro, ya te sitúan. Pero no es algo problemático. Hace unos años en Navarra hubo un escándalo político que además se obligó a dimitir a la persona que le habían dejado un sobre con dinero en las murallas de Pamplona, y fue a una hora y lo cogió. El juez, cuando llegó el juicio, logró recomponer todo lo que había hecho ese señor ese día. Por eso digo que cuestión con los datos, o sea, que hay que tener mucho cuidado con los datos, etcétera, etcétera, que tengamos. Dicho todo esto, podríamos hablar todo lo que queramos. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Pues no queda otra cosa que hacer más que adquirir talento. Personas capaces de evolucionar de un trabajo a otro, el sistema nos va a cambiar radicalmente, los hábitos, pero yo creo que siempre a mejor. De verdad, si logramos hacerlo con una cierta lógica, si utilizamos mucha filosofía, ética, ciencia, etcétera, etcétera, y una legislación coherente. Yo creo que ese es el futuro que nos espera. Y soy optimista, Y eso es todo, nada más. Venga. Bueno, abrimos el turno de preguntas. Sí, bueno, sí.
No, causa de la persona. Es un trabajo muy similar a lo que hace un controlador aéreo. El robot hace labores más o menos mecánicas, pero las hace tan rápidamente, procesa tantos datos tan a tiempo real, que lo hace mucho más rápido y mejor que la persona en ese tipo de trabajos. Entonces, es la persona la que está dependiendo de la pieza que le pasa el robot. ¿Está claro? Y entonces, cada 2 horas, el esfuerzo es tan grande que se retira. Eso es la empresa SKF, o sea, tiene nombres y apellidos, ¿eh? O sea, no estoy diciendo porque hemos estado allá y porque hemos trabajado con ellos. Entonces, máquina, hombre, y el hombre está siempre a las órdenes de la máquina. De las 2 horas queda hecho polvo. Queda hecho polvo, descansa otras 2 horas y vuelve o no vuelve. Vale. Y otra duda, cuando usted dice, cuidado con las fotos que suben o que subimos a Instagram, porque bueno, generalmente los jovencitos, pero algunos que no lo son, podrían también subir fotos, porque se puede predecir o se predice la posibilidad de tener una depresión pues a la semana siguiente. Y usted dice, cuidado con eso. Pues a mí, de pronto, no me parece un peligro, sino que me parece una ventaja, poder predecir para tomar medidas. Y pienso, por ejemplo, en la predicción de la conducta suicida. Podría predecirse también. Pero también está la otra parte, la predicción de la conducta, lo contrario del suicida, que vaya a matar a otra persona, que es lo que están haciendo en China. Es que una cosa es predecir una depresión, que a mí ya me parece muy terrible, que una máquina sea capaz de decir, usted va a poder tener una depresión dentro de 2 meses, ya me parece bastante terrible si no hay un médico detrás. Y hay personas que se influyen mucho. Y otra cosa es que, bueno, voy a predecir la depresión, pero también voy a predecir que este señor va a ser un buen jugador de fútbol. O que mañana va a coger una pistola y va a matar a 3, que es lo que está pasando en China. Entonces, eso se debe hacer con una legislación correcta. Y a mí personalmente me da mucho miedo el tema de las imágenes, ¿eh? El procesamiento de imagen es muy complicado, es cierto que es una herramienta complicada, pero el tema de las imágenes en Internet es que no sabemos quién las manipula. Porque todos los datos de médicos, sí que es cierto, los datos son totalmente anónimos y están muy bien hechos. Entonces, seguro que yo no me encuentro con gente que está en Internet o en grandes bases de datos públicas utilizando datos reales de medicina, porque eso está, vamos, totalmente prohibido. El anonimato debe ser absoluto. Se piden un montón de permisos cada vez que uno va a trabajar con datos médicos, porque me parece lógico, además, permisos al comité de ética, permisos al gobierno, permisos al director del hospital. Y sin embargo, luego hay otros que se van colocando directamente en Internet gratis y que puede pasar cualquier cosa. Yo, si se hace con coherencia, no digo que no, pero a mí me da miedo. Esto es una opinión mía, porque yo he visto gente muy influenciable con esos temas. ¿Eso se está refiriendo a lo que llamamos la nube, por ejemplo? Bueno, es que sí, el tema de nube queda muy bonito. Además, yo sé que aquí ha estado Javier Echeverría y habla de ese tipo de cosas. Pero bueno, tienen sitios físicos, ¿eh? Sí. Sí, pero por ejemplo, el gobierno de Navarra, que este lo conozco muy bien, no tiene sus datos reales, los buenos, en la nube, ¿eh? No los tiene en la nube. Yo, como persona física, Humberto Bustince, puedo dejar mis datos en la nube y no me preocupa, o sí, pero el gobierno de Navarra los datos reales no los tiene en la nube, a día de hoy. Caballero, ahí detrás. ¿Este señor? ¿Sí? Muy bien. Lo de la inteligencia artificial a mí me da mucho miedo, ¿no? Y a la velocidad que progresa ya rozo el pánico. Recuerdo que Einstein y recientemente Hawking dijeron que había que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial, que podía ser muy peligrosa. Yo imagino el momento en que los robots, con esa inteligencia, si adquieren determinadas características de los humanos, pues van a superar todas las barreras y van a llegar a ser mucho más inteligentes que los humanos, y por muy bien programados que estén, y van a hacerse dueños de todo. Eso es lo que parece, ¿no? Que van a hacerse dueños del mundo, y no creo que vaya a haber valladares que puedan frenar eso. Porque usted me dijo antes que si la ética y los gobiernos con la legislación y tal, a mí me da la risa, francamente, ¿no? Bueno, ¿puedo contestar por partes? A ver, y luego sigue preguntándome cosas. A ver, vamos a ver. Esta es la sensación que yo transmito, y por eso antes lo he dicho con este tipo de charlas. Pero la realidad no es esa, ¿eh? A día de hoy,
y además hay artículos escritos, ningún algoritmo es más inteligente que la persona o el grupo de científicos que lo ha creado. Digamos que estamos ahí. Se ha empezado a hacer algoritmos que pueden aprender de otros, que ya lo he dicho anteriormente, pero no hay un algoritmo que sea, a día de hoy, más inteligente que el que lo ha hecho. Entonces, dudo mucho, y nos queda mucho recorrido, para pensar que un algoritmo me va a quitar a mí las cosas, porque al final todo lo que hacemos con el cáncer de piel, por ejemplo, es el médico el que tiene que decidir, y ahí es donde tiene que intervenir la legislación correspondiente. Esto es una herramienta de la misma forma que uno va al hospital y le ponen un aparato y empieza a ver, pues yo qué sé, la presión sanguínea, etcétera, que tiene. Esto es una herramienta de ayuda a la toma de decisión, y se debe considerar en ese sistema así. Es cierto que hay gran cantidad de científicos que están en contra. Hace unos años se firmó el manifiesto de 700 personas, entre ellos estaba Stephen Hawking, estaba también el director de Apple, etcétera, en contra de la inteligencia artificial, pero no en contra de toda la inteligencia artificial, en contra de esa inteligencia artificial que es pues mucho manejo de datos y que puede generar muchos problemas de inseguridad y de privacidad, etcétera. Entonces, y ahora ya cada vez lo firma más gente, e incluso ellos se atrevieron a decir en el documento, que yo recuerdo que lo leí con mucho cuidado, que iba a ser mucho más peligroso que la energía atómica. Lo decían así, que iba a ser tal cual. Bueno, sigue habiendo científicos que lo firman y científicos que no. El tiempo dirá. Yo creo que es una herramienta para facilitar la vida de las personas y que van por ahí las cosas y espabilaremos y lo haremos. Respecto a Einstein, a ver, vamos a poner las cosas bien claras. Einstein, el mejor físico, uno de los mejores físicos del siglo pasado, etcétera, etcétera, fue enemigo absoluto de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la base de casi toda la teoría de ciencia de materiales actuales. Entonces, actuales de esos que empiezan a hacerse y demás. Él fue enemigo absoluto. Y tenía su lógica. Porque con los grandes físicos que hacen mecánica cuántica, cuando uno habla, porque estamos con el ordenador cuántico, etcétera, es que nadie sabe cómo funciona la mecánica cuántica, pero los resultados son buenos. Es lo mismo que con el Deep Learning. De hecho, es que en París se puso la equivalencia entre lo que estaba pasando con el Deep Learning y lo que pasaba con la mecánica cuántica. La mecánica cuántica nadie logra entenderla perfectamente y los resultados son buenísimos. El Deep Learning ocurre lo mismo. Entonces, Einstein... Bueno, pues hablaba como hablaba. Yo personalmente creo que esto es una herramienta que no va a superar a esa máquina tan prodigiosa que tenemos nosotros. Por favor, que nadie se ofenda, porque a veces he hablado del cerebro humano como una máquina y ha habido gente que se ha ofendido. Creo que es algo tan maravilloso lo que tenemos que queda mucho para superarlo. Estamos imitando. Y hay cosas que se hacen tan rápidas que parece que nos ganan, pero son tareas autónomas. A mí que venga al coche y me recoja me encanta. Ahora, yo tengo que decidir con quién me voy a casar o si me caso o no, y si quiero tener hijos. Ese tipo de cosas están todavía muy, muy lejanas. Es mi opinión, ¿eh? Insisto. Sí. Sí, muchas gracias. Y esperemos que la cosa... Bueno, a mí ya no me va a coger lo que venga, ¿no? A saber. Ese es mi temor. A saber. Sí, bueno, hay varias cosas. Sí, pero es... Sí. Da igual. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Le quería plantear dos preguntas. Bueno, yo he estado así en algún seminario así brevemente de robótica, aunque no soy de la especialidad, y algunos autores ya empiezan a plantear, dado toda la posibilidad esta de desarrollar trabajo que tienen los robots, de la conveniencia para las empresas, sobre todo las que utilizan mucho y tienen muchas ganancias, de ponerle por robot una cotización a la seguridad social, ¿no? Y la otra, no sé, era un poco su opinión. Y la otra cuestión es, bueno, el otro día leía un artículo de que al final somos seres pirateables, no era en el contexto político. ¿Usted piensa que podría ser interesante que sobre todo en los periodos electorales, no sé si en todo el tiempo electoral o por lo menos en parte, que los gobiernos tomasen medidas de control de aquellos, digamos, no sé, servidores
que pudiesen mandar noticias, que hubiese ahí como un tiempo de reflexión, ¿no? A ver, vamos a ver. Es que la última pregunta es un poco más complicada. Respecto al impuesto, por supuesto que sí. A ver, he puesto el ejemplo, la empresa de Volkswagen que hace el Polo en Navarra, en lugar de 1.500 personas, contrata 400 y algo. Y el resto, el trabajo se sigue haciendo igual. Entonces, a los 1.000 que nos ha contratado hay que ayudarles a que monten su negocio, a que activen. Entonces, digamos, los impuestos la empresa tiene que darlos igual, tenga máquinas o no tenga máquinas. Lo que pasa es que siempre va a tener ventaja la máquina en eso frente al hombre. Esto era lo que quería decirle anteriormente a su compañero. A ver, estas máquinas no se cansan y van a un ritmo el que uno fija y van y hacen continuamente. Y pueden estar 24 horas al día y las personas nos cansamos y producimos menos y cuando no hay creatividad ya es un desastre. Entonces, hay que imponer, desde mi punto de vista, impuestos y muy grandes. O sea, pero claro, ¿cuál es el problema? Porque esto se ha tratado a nivel político en muchos sitios. El problema está en que yo voy y digo, venga, me voy y hago, a ver, la Citroën que está aquí al lado, ¿no? Y tal. Y entonces resulta que en lugar de contratar a 3.000 personas, contratan solamente a 300. Y yo le voy a exigir como si hubiera contratado a 3.000. La empresa me dice, me voy a Tánger o me voy a Algeciras, que cada hora de trabajo me cuesta 4 euros frente a usted que me cuesta 30. Ese es el problema y por eso de ahí viene todo el tema de Industria 4.0. Habrá que legislar bien, pero bueno, ya se está haciendo. Vamos a ver, a mí me hace mucha gracia, me da pudor oír ciertos... Cuando hablan de telebasura, mira, los telediarios son la mayor telebasura que hay. A mí no es verdad, me da pudor cuando se ponen a hablar de los que vienen en pateras. Vamos a ver, el mayor productor de trigo actualmente está en África. Pero hay una serie de leyes que ha hecho Europa que no pueden traer trigo aquí. Y entonces los agricultores franceses y los españoles, entre los que incluyo a mi familia, que toda la vida ha sido agricultura está recibiendo una cosa que se llama PAR, que viene porque gracias a que esos señores no pueden traer el trigo. Vamos a ser coherentes, vamos a dejarles que produzcan su trigo y que nos lo vendan al precio real. Bueno, pues todo eso es lo que va a hacer estallar el sistema político. Por una parte, el tema de las pateras se podría arreglar perfectamente, legislando correctamente y dejándonos ya de tonterías, y los primeros los franceses en agricultura. Y por otra parte, el tema de las fábricas, pues si se van a Argelia, se van a Argelia. Pero el problema ya no es ese. El problema es que un servidor para ciencia de datos vale 60.000 euros y que cualquier país puede tenerlo. Que ya no es el supercomputador, o sea que ya es muy fácil hacerlo. Eso respecto a la primera pregunta que había que eso. Y en periodos electorales, pues mira, o sea, yo disfruto mucho viendo las elecciones de Estados Unidos porque siempre hay sistemas de Big Data que intentan predecir. El primero que las utilizó, cuentan, que fue Obama y le fue muy bien. Tuvo la gran ventaja de que, digamos, en Estados Unidos, si nos ponemos en el mapa, las dos costas, digamos que son las que votaban siempre a Obama y las que tenían coincidían ideológicamente por muchas cosas, que además son las que siempre tienen más poder adquisitivo, más acceso a Internet, más acceso a WhatsApp, etcétera, etcétera, y manejaban todos esos datos. Tanto es así que en las segundas elecciones de Rajoy, en una de ellas, la directora del centro que estaba trabajando para Obama vino y estuvo aquí unos meses y salió en televisión, o sea, no estoy diciendo nada para ayudarle. Vale. ¿Qué pasó con las últimas elecciones? Que solamente había un sistema. Bueno, pues que Trump fue, digamos, muy listo y se centró sobre todo en la zona de Estados Unidos donde no había tanto Internet, etcétera, que eran los estados del centro. Cuando se dieron cuenta 15 días antes de las elecciones Hillary Clinton que aquello estaba pasando, salieron a la luz pública una serie de cosas para intentar, digamos, romper el experimento, pero fue tarde. Entonces, eso va a afectar siempre. Pero Asimov dice que ya no es necesario hacer elecciones, vamos a coger a una persona aleatoriamente y que él decida. Vamos a llegar a eso. Eso es lo que decía Asimov hace muchos años. Entonces, yo creo que no hay que prohibir nada, pero creo que hay que tener mucho cuidado, sin más. ¿Querías hacer una pregunta? Sí, en este sector. Sí. Buenas noches, muchas gracias por tu intervención. Yo quería centrar la mía en dos concretos aspectos sobre la base de lo que de alguna manera has dicho, pero me parece que no te he dado tiempo para finalizar. En un momento era sobre el tema de las noticias falsas, ¿no?
Estamos partiendo de la base de que todo esto es la recopilación de datos, la recogida de datos, y sobre eso pues hacemos una ordenación, una clasificación, una sistematización y predeterminamos y determinamos. Claro, la cuestión ahí es la capacidad de discernir lo que es verdadero de lo que es falso. En su momento, en parte de tu intervención, habías puesto de manifiesto el tema de una gripe, ¿no? Ahora, de repente, todos los que estamos aquí simulamos que tenemos una gripe. Esos datos se recogen, pero esos datos van a predecir algo sobre la base de que no es cierto. Entonces, me gustaría que hablases de eso, que es un poco diferente a la utilización de esos datos ciertos para manipular o para determinado tipo de conductas. Si puedes hablar de eso, sobre la capacidad de discernir o no del algoritmo, de su capacidad de racionar. Y la segunda cuestión está relacionada con el mundo del derecho del trabajo. Este señor y yo somos, en su parte y en la mía, profesores en la Universidad de La Coruña de Derecho del Trabajo, ¿no? O, en su caso, pues dictando y interpretando y aplicando sentencias, ¿no? Claro, el tema de la sustitución de la persona por la máquina ha sido siempre, ¿no? La evolución y la revolución pues siempre implica la sustitución de mano de obra por máquina, ¿no? El problema no es tanto en eso, y especialmente cuando son trabajos repetitivos o reiterativos. El problema es cuando se hace utilización de estos avances tecnológicos para eludir el cumplimiento de las normas. El problema actual que estamos teniendo en este momento, en su día fue con el teletrabajo, es con los trabajadores en plataformas digitales, que dice que no son trabajadores. Es una utilización perversa de esa tecnología para eludir el cumplimiento del derecho del trabajo, ¿no? Y eso nos puede llevar después al tema efectivamente de la seguridad social, ¿no? Yo creo que el problema no es tanto en la sustitución de la máquina por el hombre, sino la forma jurídica que gestiona esa máquina. Me explico. La empresa puede ser la empresa de una única persona, que digamos que está con 1000 trabajadores robots a su servicio. Probablemente por ahí es donde tengamos que resolver los problemas de seguridad social, pero en cualquier caso, no tanto lo primero, que es toda la historia, la revolución industrial, el vapor, etcétera, sino más bien la utilización perversa que se hace para eludir el cumplimiento de la legislación. No, usted es de UVA, o es de Cabify, o es de BlaBlaCar y tal, y por lo tanto usted no es trabajador. Usted lo que es un autónomo que está a disposición del cliente e interactúa por una plataforma. Claro, pero la plataforma es de alguien. Nada más, muchas gracias. Totalmente de acuerdo en la segunda parte, voy a empezar contestándote la segunda parte, totalmente de acuerdo, porque está ocurriendo que el mundo legislativo, que realmente son los que ganan, los políticos que van al Parlamento, que son los que tienen que legislar, están totalmente al margen de estos problemas. No les interesa absolutamente nada. Y ya, si en Europa este año se van a invertir 1.500 millones de euros para el tema del Plan Estratégico de Inteligencia Artificial, ¿no? En España son 10. Entonces, es que ni lo viven, no tienen ni idea, ya llegará, porque el cortoplacismo aquí es terrible, o sea, aquí hablamos de elecciones a elecciones, ya llegará, claro que llegará, hasta que llegue un porcentaje muy alto de gente que esté trabajando autónomos con 300 euros tal, que no tengan ningún derecho, pero ahí se mezcla, por una parte sindicatos, por otra parte políticos y por otra parte no querer ver la realidad. La realidad es esta y nos aplastará. Estamos en un país que es la cuarta o quinta potencia industrial de Europa. Y no estamos teniendo en cuenta esto. Pero es un problema político, es un problema que los que legislan están totalmente al margen y resolviendo otros problemas que pueden ser importantes, que no lo discuto, ¿eh? Por supuesto que es importante saber si en 10 años vamos a tener pensiones o no vamos a tener pensiones, pero habrá que empezar a arreglar todo ahora y no se está haciendo. Respecto a la primera pregunta, la inteligencia artificial tiene dos problemas fundamentales. Los grandes pensadores en inteligencia artificial siempre han dicho que la toma de decisiones es lo más complicado de la inteligencia artificial y que tomar decisiones que no es tan fácil, porque además sí que son muy individuales. Se podrá simular muy bien, ¿no? Pero yo me enamoro de una persona, otro de otra, etcétera, etcétera, con características totalmente distintas. Yo me compro un piso porque un día hace sol, eso es totalmente distinto. O sea, es un problema que siempre se ha asumido que la toma de decisiones en inteligencia artificial es el mayor problema. Y ahora ya hay dos. El segundo es el de las fake news. No se sabe distinguir entre lo verdadero y lo falso. Eso es así.
Entonces sí que se están haciendo proyectos de investigación y además muy cercanos a nosotros, se están haciendo proyectos de investigación en ese sentido que consiste en decir, voy a coger tweets o voy a coger WhatsApp y decir, hay 2 personas en esta red social que piensan que no se lo creen. Si no se lo creen, vamos a intentar probar si eso es verdad o no es verdad. Por ahí van las investigaciones que yo conozco respecto a las fake news, pero no se sabe. Sí que vamos a tener el coche autónomo, sí que vamos a tener todo ese tipo de cosas, pero la distinción entre noticias falsas y verdaderas a día de hoy hay muy poco. Los bots no logran diferenciarlo, porque realmente al final a nosotros nos cuesta muchas veces distinguir si una noticia es falsa o es buena, o es positiva. Entonces yo puedo, digamos, inventar una cosa para desprestigiar a alguien. Entonces es un problema inherente al ser humano, pero son los 2 grandes problemas de la inteligencia artificial. Todo lo demás se podrá legislar, será problema político, vendrá quien sea y lo hará. Pero distinguir entre los datos buenos y los malos no sabemos hacerlo. Me parece que... Sí, ¿no? Sí, sí. Pues, ¿Allí hay una persona? Por ejemplo, mi padre tenía dos cosas que no entendía. Una era el tema de las pastillas, que muchas son, que cada una sabe por dónde tiene que ir. Y luego, otra historia que tenía también era con el tema de la televisión. Y me dice, joder, qué difícil es mandar hombres a copas, a mujeres o like y tal. Y a mí ahora hay una cosa que me hace de la atención, que es el GPS. Que pongas, por ejemplo, un móvil en el coche, cargas de llama a tal sitio y te van a llevar perfectamente. Yo, por ejemplo, hacía mucho senderismo. Había que ir con un montón de mapas. Y hay una aplicación que dices, etapa tal, te lleva donde quieras ir. Estos sistemas de GPS, claro, tienen algún inconveniente, que sabe todo el mundo, alguien le decía a Obama que se grababa todo. Sí. Ahora lo dice Villarejo, que se grababa todo. Sí. Entonces, que llevaban, te graban y se todo. Es más, me contaba un informático que entrar en un WhatsApp con un teléfono móvil de una persona para saber las conversaciones que tiene, que es nivel de conocimiento de un chaval de su educación de bachiller que se puede hacer sin ningún problema. Yo no sé si es verdad o no es verdad o es no. Sí. Las noticias falsas las hubo siempre. Los periodistas siempre contaron muchísimas mentiras. Los periódicos estuvieron llenos de mentiras mucho tiempo. Lo que pasa con la única historia es que tiene acceso más gente a contar mentiras. Que puede contar mentiras con un teléfono móvil, Es acceso para todo el mundo, ese es un problema, pero también es cierto que no podemos decir que hay una élite que es la que tiene que manejar todo. Todos tenemos que tener acceso a todo eso. Y he dicho anteriormente que un problema del coche que va solo es el hackeo, pero eso es para todo, O sea, el hackeo, la seguridad, yo creo que es dentro de la informática el campo que menos se está, digamos, desarrollando, es el de la seguridad informática. Uno puede entrar donde le dé la gana, medianamente bueno que sea con informática, por muchos cortafuegos que se pongan, etcétera, siempre hay alguien que entra y te fastidia lo que le da la gana. Y hoy viniendo me he encontrado con una sorpresa y es que me habían cambiado todas las claves de IEQ, para mí, para acceder. Y había sido, me he puesto en contacto directamente, etcétera, etcétera, y me dicen, ha sido un hackeo. O sea, es algo que está ahí. No podemos evitarlo. Entonces, tenemos el tema de los GPS, el tema de los WhatsApps, el tema de inventarse noticias y la gente puede hacer lo que le da gana. Pero la seguridad informática, de verdad, creo que habría que potenciarla muchísimo más. Claro, otro tema también que he mencionado yo anteriormente es lo de la escala y la velocidad. Es decir, tú cuentas una mentira hoy y ya lo saben inmediatamente todos. Millones de personas en un segundo. Sí, o sea, detener eso es muy difícil. Es un problema, las noticias falsas es un problema. Por ahí, sí. Hola, yo tengo 2 preguntas bastante diferentes. Una está relacionada con el nivel de protección legislativo que puede haber ahora en la Unión Europea para los países miembros de la Unión Europea y el tratamiento que los propios gobiernos hacen de los datos de sus ciudadanos. Porque concretamente en España, creo que hace un par de meses, saltó una noticia donde se decía que los principales partidos políticos habían llegado a un acuerdo para utilizar datos procedentes de las redes sociales para mandar, una vez elaborado el perfil ideológico, que a mí eso me parece tan grave como el perfil genómico, de los ciudadanos y mandarles información
durante las campañas electorales, acorde con su ideología política, que eso es como encasillar y tarjetear perfectamente a los ciudadanos. A ver, un y no sé cuál es el nivel de protección clásico ahora. De clasificación que yo lo propongo. A ver, vamos a poner extrema derecha, centro, izquierda y extrema izquierda. ¿Cuántas clases son? 6. Sí. Vamos a clasificar a todos los españoles con voto. No es complicado. No es complicado. No es complicado si tienen los datos correspondientes y se puede hacer. Respecto a la legislación, cuando digo clasificar es que dicen Humberto Bustinté vota habitualmente. Otra cosa es que luego yo al día mañana cambie, pero yo soy un outlier, pero habrá más que también se consideran, o sea, que se acierta. En cuanto a la legislación, pues mira, a mí personalmente que salga, yo no sé qué pensarás tú, Amparo, pero que salga la Comunidad Europea diciendo que como gran solución coge las leyes de Asimov de la robótica para que un robot, un robot siempre está a la disposición de un humano, yo casi me lo tomé a mal. Os digo de verdad, es que creo, es lo que digo, creo que no tenemos, no solamente aquí, en general, que los políticos no son conscientes de lo que tenemos y que lo pagaremos, no son conscientes y se lo toman muy a la ligera. Es cierto que cada vez piden más ayuda, porque eso sí que está ocurriendo. Empiezan a darse cuenta que esto es un problema y entonces piden más ayuda. Pero tienen una prepotencia absoluta y se ponen a hablar de cosas que no tienen ni idea. Y las ventajas que tenemos en medicina son grandísimas, pero tenemos unos inconvenientes también muy fuertes. Y ellos pasan muchas veces de este tema, entonces pero incluso en la Comunidad Europea. O sea, yo en Nottingham, que tenemos mucha historia sobre este tipo de cosas, por cierto, también quiero desmitificar algo, y lo voy a hacer, algo que pasa en la zona donde vivo yo. Yo quiero que mi hijo se forme bien y entonces que vaya a hacer una carrera, por ejemplo, a Inglaterra. ¿Vale? Si es por el tema del inglés, adelante. Pero es que a mí me da no sé qué llegar a una sala de 30 personas, encontrarme 6 españoles y decir, la formación que os están dando aquí es la misma o incluso menos que la que se está dando en España. Yo aprovecho para desmitificar porque muchas veces el idioma es fundamental, el inglés, pero bueno, ya está bien también. Aquí tenemos una formación impresionante en estos temas. Los grupos españoles, desde Granada a Coruña, pasando por Pamplona, no desmerecen nada de los mejores franceses con los que he trabajado o con los ingleses que te llaman. Tengo que decir pero bueno, esto era un gazapo que quería meter porque es que me parece importante. Pero el problema real que tenemos, yo creo que es a todos los niveles, es el tema de que a política antes se metían los muy buenos y compensaba. Y yo he desarrollado una carrera profesional en inteligencia artificial y a lo mejor ahora es el momento de decir, tengo un grupo de 20 personas muy potente tal cual y ahora me voy a hacer cosas que creo que están por... No me compensa. Entonces los muy buenos ya no van a política. Y cuando hablas con los políticos, solamente les interesa si les dices, vamos a hacer un sistema de predicción de voto. Sí, de control al final es el control ideológico del ciudadano, que eso es muy peligroso. Yo le preguntaba si a nivel europeo se trabaja o se ha llegado a algún acuerdo para que los propios estados controlen su acceso a los datos. Supongo que no. Pero de verdad que no es necesario llegar tan lejos. Yo te propongo, te hablo de un estudio. Tú coge las 5 televisiones más importantes o las 6 televisiones más importantes de España. Es indecente. No, de verdad, me da igual la que cojáis. Hay que ser crítico. Yo cuando hablan de periodistas, por eso digo de políticos, a ver, ni la derecha hace todo bien, ni la izquierda hace todo mal, ni la izquierda hace todo bien, ni la derecha hace todo mal. Son indecentes. Eso llevados a las noticias. Y me vais a pedir a mí que las fake news las quite cuando hay telediarios que dices, pero es que en Navarra tenemos 2 periódicos. Dependiendo de quién esté en el poder, o sea, yo todas las mañanas me levanto y me pongo los 2 delante. Y sé lo que va a decir uno y otro. Pero si viene dentro de 6 meses un cambio, es que giran. Dices, hombre, por favor. Entonces, las fake news están en todo y sobre todo en esos medios de comunicación. No existe la ética periodista como se entendía antes, periodística. Entonces, a mí, como persona que trabaja en ciencia de datos, no me podéis permitir nada porque yo voy a utilizar los datos
con sus sesgos sociales. Y si socialmente están mal organizados y están manipulando, yo cojo esos datos, los meto en mi máquina, los proceso con mis algoritmos, pero están equivocados. Tanto es así que, fíjate, se han hecho programas cogiendo novelas. Y entonces, una noticia que saltó hace poco, que había confundido a una persona un programa que era negro con un cerdo. Me parece que era así. Era algo muy raro. Gorila. Claro, ¿qué pasaba? Que si tú coges un proceso de deep learning, que es aprendizaje, coges 10 novelas que te las procesas en nada, o 100, todas racistas o todas machistas, ese sistema ha aprendido de los datos que tú le has dado. Y entonces resulta que te sale un sistema machista, racista, impresentable, porque ha aprendido de esos datos. Si yo ahora me voy a toda la sociedad y los datos que me pasan están equivocados, por eso la medicina es mucho más fácil, porque en medicina todos tenemos mucho cuidado. Y los datos, y además luego en medicina se puede dirigir la evolución de un paciente. Y los datos son reales. Pero cuando te metes con temas sociales, las redes sociales, etcétera, etcétera, es que yo imito lo que hay en la sociedad. Y la sociedad está totalmente, en ciertos sentidos, corrompida, y sobre todo en el tema de noticias. Entonces no me pidáis que arregle las noticias falsas en Internet cuando la televisión es vergonzosa. Entonces, mi sistema aprende de lo que tiene. Bueno, y otra pregunta. Conforme a los algoritmos de inteligencia artificial, los que están relacionados con, bueno, los de aprendizaje neuronal, y ¿existe algún nivel de inteligencia semejante a un animal donde supuestamente lo que se diferencia más o menos de un ser de un mineral, por ejemplo, es que tiene un instinto de supervivencia, que supongo que a las máquinas todavía no se les ha implicado eso? Supongo que será de lo más difícil. Lo más atrevido que he leído yo a ese respecto es que el motor de inferencia de Google tiene una inteligencia de un niño de 6-7 años, pero tampoco me he fiado mucho. Yo creo que ese instinto de supervivencia todavía no existe. Que yo bueno, sepa, no. por ley en Europa puede. están trabajando con el botón del pánico, que es obligatorio Sí. para todas las máquinas. Es decir, También. todas tienen que tener un botón para interrumpir el programa. Sí, pero yo me refiero si existe algún método o si alguien se podría estar investigando, ¿no? Que yo sepa, algún no. método que dote a la máquina de un instinto de supervivencia, de evitar morirse, como puede ser un animal. Me imagino que habrá, pero... O sea, a ver, vamos a ver. En mi caso, hablo de... Yo vengo de la ciencia pura y dura, y para mí el 80% de las publicaciones que yo hago, de las investigaciones que hago, se basan siempre en intentar que haya un modelo matemático detrás. Eso es una... Porque luego me encuentro con que, por ejemplo, Deep Learning no lo puede tener, tal cual lo entendemos en ciertas partes, etcétera. Entonces, yo idealizo los algoritmos en ese sentido. Para mí son procesos matemáticos muy claros, etcétera. Pero yo te voy a poner un ejemplo. A ver, todos habéis oído hablar de la ley de Newton, ¿no? La fuerza de dos masas, F proporcional a M1 por M2 partido por R cuadrado, la distancia y demás. A ver, ¿de dónde sale esa fórmula? Es que la ciencia tiene esas cosas. ¿De dónde sale qué? ¿Porque estaba Newton y le cayó la manzana? A ver, esa fórmula no tiene ninguna justificación. Funciona hasta cierto nivel, porque hay 5 fuerzas y se llega a la cuarta y la quinta no funciona. De hecho, es que cuando cogemos un coche, mecánica clásica, y ese coche va a rodar, o sea, la diferencia entre rodar y deslizar no lo resuelve esa fórmula, y hay que ir a mecánicas de Lagrange, etcétera, etcétera. Y sin embargo, todo el mundo da por hecho que eso es maravilloso. Es una de las fórmulas que funciona muy bien, curiosamente, por ejemplo, para separar tumores en una imagen médica. Fijaos dónde estamos, O sea, es que, supongamos una imagen, la que sea, de un tumor de cáncer de próstata o lo que sea, vía ultrasonidos, que estaba puesta ahí. Yo quiero separar el tumor. Voy a considerar la imagen como un conjunto de píxeles en grises, con valores de 0 a 255. 0 es negro, 255 blanco, en medio son grises, ¿no? Cada punto hay un numerito, es una matriz. Yo me cojo 8 números de esos y me pongo en el centro y aplico la ley de Newton. Si la resultante es mayor que, entonces eso es borde o no es borde. Y da unos resultados impresionantes, tanto que los mejores detectores de las células vegetales, en imágenes de cosas vegetales, están hechos con esa ley. Y nadie sabe de dónde sale esa ley.
Entonces, yo digo, voy a hacer un modelo matemático, pero luego me encuentro con la realidad, que es muy tozuda. Las matemáticas no me resuelven todo y hay modelos que son ficticios. No sé si me he explicado. Es que hay gente que está trabajando, pues puede ser, pero yo creo que en la ciencia en general, lo he dicho con gran orgullo porque tengo grandes amigos. Mi ilusión en su momento fue hacer la tesis en mecánica cuántica, etcétera. Tengo grandes amigos en ese tema y de verdad yo creía que era el único imbécil que no entendía ciertas cosas de la mecánica cuántica y ahora te dicen, es que vamos a quitar ya esa historia. Queda muy bonito hablar de las películas de Pasolini en mi época y de la mecánica cuántica. Era algo maravilloso. Ni entendía unas ni otras. Es por relajar un poco Bueno, tema. Yo ya les advertí que esto era adictivo. Tenemos una pregunta pedida allí y podemos ir terminando. No sé si alguien más. 2 preguntas, venga. Bueno, desde lo más lego en la materia. A mí se me antoja que lo que va a ser más inmediato, según he deducido lo que usted ha dicho, es la aplicación del coche automático. Y es lo que puede incidir sobre mí. Pero yo entiendo lo del hackeo, el problema que usted le encuentra, pero yo ahí le encuentro también un problema, como digamos, ético en la toma de decisiones. Para mí es el básico, desde la más absoluto, lego. Vamos a ver, el que haga ese algoritmo que decida que el coche tome una decisión influirá de la cultura que viene, porque las prioridades asiáticas son distintas a las nuestras y fundamentalmente las mías son distintas a los otros y entramos en el instinto de supervivencia no de la máquina, sino en el mío. Y es ahí, a mí eso es lo que más me inquieta. A ver... Porque van a hacer, yo me voy a meter en un cacharro que en un momento va a decidir lo que le parece más justo a él, no a mí. Pero yo ahora, estando de acuerdo, vamos a suponer que yo esta mañana para venir aquí he cogido un par de taxis. Yo no le he pedido certificado de si estaba alterado, borracho, depresivo o no al taxista. Entonces a la máquina se le está pidiendo cosas que los propios conductores no las cumplen. Me explico, o sea, y es lógico, además que se le pidan, o sea, pero yo creo que todo lo que hagan los seres humanos lleva consigo toda su parte que no controla, y eso lo vamos a tener que asumir siempre. Yo, en uno de los artículos para mí más pobres que he leído en Science fue sobre 6 supuestos del coche autónomo en los que había que decidir entre si el coche tenía que atropellar a una señora embarazada, salvar al que iba detrás, etcétera. Yo creo que ni el ser humano más racional que hay en una situación de esa sabe cómo actúa, porque no sabe cómo actúa. O sea, está el instinto de supervivencia, está el instinto de muchas cosas. O sea, yo no sé cómo voy a reaccionar en situaciones límites. Entonces, no le puedo pedir al coche que lo haga, debo pedírselo, pero no sé hasta qué punto me parece justo pedirle tanto. Va por ahí. Y respecto a quién lo haga, te voy a decir, cada vez que los misioneros llegan a China, pintan el nacimiento con características de ojos sesgados. Entonces, pues hombre, todo lo que está en la sociedad lo vamos a trasladar nosotros, sin duda, sin duda. O sea, eso estoy de acuerdo. No sé si le he contestado, pero el tema es un poco complicado en ese sentido. ¿En la última? Sí. Sí. Gracias. Un poco así entre ciencia ficción y la misma. Cosas curiosas que pasan es que muchas se empezaron a utilizar científicamente cosas que dan muy buen resultado práctico. El caso de la ley de Newton y de los potenciales funciona espléndidamente para demostrar cómo se distribuyen las áreas y cómo son las regiones periféricas, e incluso pues hay una ley para las regiones periféricas, etc. Y otra cosa, mucho antes de que hubiera un modelo que lo explicase y cómo se toman esas decisiones. Y, por ejemplo, en juegos, hay todo el mundo sabe lo que es Nash y la mente maravillosa, es un ejemplo de una construcción terriblemente racionalista, el equilibrio de Nash. Pero, sin embargo, en biología evolutiva funciona fantásticamente porque los jugadores son los genes. Y entonces pues da resultados fantásticos. Entonces mi pregunta es, volviendo al principio, ¿y las máquinas podrán ser inteligencia emocional? Pues si se hace inteligencia artificial con redes neuronales, si se hace inteligencia artificial simulando mecanismos evolutivos,
en algún momento podrían estas máquinas llegar a desarrollar algún tipo de, como nuestras emociones, que son Sí, evolutivas. son simuladores. Hubo un proyecto europeo hace años que era sobre medir la calidad del aceite de oliva. La calidad, como lo haría un catador normal. Entonces se simula, o medir la calidad. Por ejemplo, en Alabama están haciendo muchas cosas de la calidad del café. Hay 15 tipos de cafés y saber si este es bueno o es malo. Pero son todos siempre simulaciones, ¿eh? O sea, luego cada uno, yo creo que ahí la verdad es complicado. Es cierto que todo depende de dónde estemos trabajando, ¿eh? Respecto a ver, ciencia y ciencia ficción. Esto muchas veces, que a mí me da mucha rabia, porque parece que caemos en la ciencia ficción. Yo he intentado poner aquí exclusivamente cosas que son reales, científicas, pero de ahí a la ciencia ficción hay un paso. Lo que pasa es que la ciencia ficción se convierte en realidad muchas veces. Si uno ve la película de Inteligencia Artificial de Spielberg, que era un libro muy pequeño, etcétera, ahí es toda una película de, digamos, de sentimientos, ¿no? El niño tiene sentimientos. ¿Vamos a llegar a eso? Pues mira, yo recuerdo que mi padre, la primera vez que fui a Varsovia a una historia de un congreso de estos, le llamé, mi padre tenía muchos años, y le llamé diciendo, estoy en Varsovia, y no daba crédito. Él decía, es imposible, me estás engañando. Yo le estaba llamando desde Varsovia, vía teléfono fijo, etcétera, a casa. Entonces, yo ya no digo nada. O sea, de verdad, es que cosas que he dicho que no iban a pasar, lo que sí sé es que con el tema de piensa mover el pie izquierdo, el sistema no funciona nada. Eso lo tengo claro, ¿eh? Eso sí que... Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, gracias a todos por aguantar tanto rato. gracias a todos ustedes.